Muy buenas noches, Batitos Vulgares. ¿Qué onda, vulgares? ¿Qué les ¿Cómo trajo andamos? Buenas noches, patitos. Miguel Hidalgo? Nos trajo libertad y esperanza, ¿no? A la nación. Y eso te lo dejó abajo de tu nopalito, ¿o qué? Sí, güey. Debajo de la almohada le dejé un diente y me dejó eso. Está bien. Pues sí, pues feliz cumpleaños de la patria. Hemos sobrevivido otro pinche año. Pues de inicio de levantamiento, ¿no? Porque la patria fue hasta mucho. Se considera tal cual el surgimiento de la patria, pues de la patria moderna. Sí, pues estamos, pues algunos crudeando, otros sobreviviendo, pero aquí estamos. Bueno, ¿qué va a Aquí pasar aquí? andamos. Pues entre semana nos ponemos de acuerdo sobre un tema. Ahora tuvimos dos semanas para platicarlo y pues ya ha llegado el fin, debrayamos respecto a eso. Y esta semana, pues a consecuencia de las noticias y de las fechas, pues elegimos el tema para platicar sobre el ejército mexicano. Ahora, hay que acotar, ¿no? Porque pues, el ejército mexicano es algo muy, muy enorme y daría para mucho, pero básicamente la idea es pues hacer una crítica en general de ciertos, bueno, perdón, no en general, hacer una crítica de varios aspectos del ejército mexicano que pues No cuadran. son problemáticos o están muy fuera de lugar hoy en día o sencillamente pues están mal, ¿no? Digo, obviamente pues está en la Sí. mente de todos todo este desmadre de la militarización, pero vamos, el punto es, porque luego es un argumento muy, muy pendejo de quien antes atacaba la militarización y ahora la defiende, ¿no? De que no, pues es que los soldados que son pueblo armado y esas Los mamadas, ¿no? soldados deben El, regresar a sus eh, cuarteles, güey. el respeto a la institución como tal, ¿no? Y pues no, güey, o sea, el problema de la militarización no es en sí que los soldados tomen tareas que no les corresponden, que por sí está mal, sino aparte, pues, si las cosas en el ejército están mal, güey, pues la militarización solo va a cagar otras cosas, ¿no? Sí, o sea, dicho de otras palabras, si los pinches guachos no pueden ni limpiar su casa, güey, pues que van a andar limpiando las calles. Sí, Entonces, exacto. pues, sí, pero no vamos a tirarle directamente al ejército primero porque no sé ya ni qué pedo, ni si nos pueden meter al bote como en Rusia por difamar a las Fuerzas Armadas. Vamos a atacar puntos en particular. ¿Cómo ven? Bueno, y antes Yeah. que nada, sí, un disclaimer, hay una aclaración. A título personal, yo entiendo el ejército, pues como la policía, no puedes decir que todos son culeros o que todos son corruptos o que todos son malos, ¿no? O sea, el ejército es una institución de aproximadamente 200,000 individuos, entonces, realmente la que como en todos lados, ¿no? La gran mayoría de esos güeyes, pues están ahí nomás ganándose la gorda. Y la verdad, pues, quieras que no, tiene su mérito que hayas elegido ganarte la gorda, pues poniendo la jeta ante las balas, ¿no? De una u otra manera. Sí, no, de Sí, hecho no, no es un trabajo sencillo, ¿eh? no, aquí no estamos hablando, porque pues precisamente como una institución muy grande y todo, mucha historia, pues creo que en muchas familias hay o el papá o el tío o el hermano o la mamá o la parienta que pues están o han estado dentro del ejército, ¿no? Y por un infinidad de circunstancias, güey, yo tenía un compa que le cagaba a todo el militarismo, pero pues sus papás eran doctores y eran médicos militares, güey. ¿Eh? Así está un camarada también. Su papá era general y pues, que, pues, bueno, no, pero no general, no sé qué era. Algo tenía un cargo, no recuerdo ahorita en el ejército, pero igual, o sea, pues a él no le gusta el ejército porque aparte toda su niñez o parte de su vida fue andarse mudando, ¿no? Cuando cambiaban al papá de lugar. Eso es parte de lo que a la familia, pues no le gusta, ¿no? Sí, pues es parte de los sacrificios que se hacen. Exacto. Pero sí, no, aquí estamos hablando del ejército como institución y como organización, no de personas en particular. Y obviamente, pues no sé si tu primo es pues un cabo ahí en el ejército, pues qué pinche culpa va a tener tu primo de todos los pedos que tenga el ejército, ¿no? O sea, él no dice los cómo y por qué. Y no, No, y aquí vamos entre a más criticar. abajo en la cadena tú solo sigues órdenes, ¿no? Sí, tal cual. Va, pues vamos dándole.
Güey, ya empezó a llover o me van a caer los guachos ahorita. Si ven que se Sí, rompe la casa, Tumbar la puerta al George. tienen ahí una pinche granada. No, pues vamos empezando, vamos dándole. Creo que el primer problema, y para mí es el problema más grande, pues eso lo puse hasta el tope, ¿no? El hecho de que aquí en México, a diferencia de en la gran mayoría de los países serios, digamos, mm, el ejército no tiene un mando civil más allá del presidente. O sea, el gobernante del país, pues siempre es como la cabeza de las Fuerzas Armadas también, ¿no? sí. Pero en la gran mayoría de los países, sobre todo los países civilizados del mundo, entre el presidente o el primer ministro y el ejército o las Fuerzas Armadas, hay una cadena de mando civil. Por ejemplo, en Estados Unidos, que pues, es como el que más vemos en las películas, ¿no? Ya ven que siempre le hablan al secretario de Defensa. Y el Así es. secretario de Defensa, pues por ley tiene que ser un civil, ¿no? O sea, muchas veces han sido, creo que ahorita el güey que está con el Tata Biden es un general, es un ex general, pero ya está Pero en ya no retiro, pues. está en activo, ¿no? Sí, tienes que estar retirado y tienes que tener un cierto tiempo retirado para poder aspirar a esos cargos. Y adentro de la estructura, también todavía hablando de Estados Unidos, está el secretario de Defensa y abajo todavía hay otros secretarios y subsecretarios civiles y luego ya están las Fuerzas Armadas como tal. No, Entonces, y no el presidente no puede disponer del ejército cuando quiera, ¿no? Nomás así. sí puede, pero no, Pero, no en todos los casos. exacto, o sea, hay reglas, no es nomás que el Tata Biden diga invadan y ya. Sí, no, pero aquí en México, el pedo, yo sí lo veo como un gran pedo, precisamente es que pues aquí sí, aquí está el Cacas y sus generales y sus almirantes, ¿no? Entonces, Es el ¿por qué? comandante supremo, güey. No, sí, pues eso está, pues eso güey, en cualquier lugar, güey, pues tiene que haber alguien en la cabeza de la cadena de mando. El pedo es que en esa cadena de mando, pues el único civil es ese pendejo, ¿no? Ujú. No hay otros güeyes ahí que, pues precisamente lo que siempre hemos Sí. dicho, ¿no? Obviamente el presidente, pues no puede estar detrás de todos. Sí, por qué hay estas instituciones civiles encima de las Fuerzas Armadas en muchos países? Porque pues precisamente todo el mundo sabe que el ejército a veces se pasa de huevos, ¿no? Sí, sí, O sí. que puede darse Sí. mucho la impunidad precisamente por la cultura del ejército, que no estamos diciendo que la cultura del ejército sea mala, pues es la cultura que se necesita para la tarea que les corresponde, ¿no? Ujú. O sea, obviamente, pues decía el alce, no, pues solo cumplen órdenes. Y en muchos lugares tú puedes decir, eso no es justificación, pero en el ejército es así, para muchas cosas sí es una justificación, porque precisamente de lo que se trata en el ejército es de que sepas siempre que tienes que cumplir una orden, La ¿no? disciplina y la cadena de mando son de los pilares del ejército, güey. Ajá, sí, te los meten a putazos esa idea. Sí. Y así llega un teniente cualquiera, pero te da una orden, güey, la tienes que obedecer, aunque no sea tu teniente. Sí, obviamente, pues siempre hay reglamentos, ¿no? Órdenes, pues ya de plano muy mamonas, muy de lesa Ah, humanidad, bueno, sí, no. Pero aún así, pero pues tienen que obedecer. sí, muchas veces la presión cultural, pues va a hacer que obedezcas y cumples con unas órdenes por culeras que sean, ¿no? Entonces, precisamente por todo eso, y hay que recordar, ¿no? El ejército, pues literalmente se manda solo, güey. O sea, tienen incluso su propio sistema de justicia. Y Es esto pues, correcto. se puede prestar bien cabrón a impunidad, a que se oculten los crímenes, a incluso pues que no reciban castigo por malas acciones o acciones pues tal cual ilegales, ¿no? Incluso dentro de la justicia militar, pero pues como ellos investigan solos, pues no los puedes andar auditando tal cual, ¿no? Sí, y cosa rara, o sea, aunque están privados de su libertad, o sea, son prisioneros, tienen que seguir respetando su cadena de mando y su disciplina. O sea, viven, la única diferencia es creo que, o sea, no pueden salir de un área confinada, que es la especie de cerezo que tienen ellos, la prisión militar, pero tienen que seguir respetando las reglas del ejército, llevando todo su Bueno, entrenamiento. eso sí, la justicia militar aplicara bien, ¿no? Pero pues Ah, bueno, así está el establecido, ¿no? Que ya que te lo apliquen o no, o te lleven o no como culpable es otra cosa. sí, entonces, pero yo sí veo muy mal, pues precisamente, ¿no? Que la administración federal de las Fuerzas Armadas, pues queda también en manos de los guachos. Entonces, pues aquí estamos peor, güey, porque no solo aquí se investigan solos y se
auditan solos, pues aquí tal cual, aquí sí se mandan solos. Porque el puesto del secretario de Defensa es el mismo cabrón que es el comandante uniformado, digamos, de mayor rango del ejército. O sea, ahorita tenemos al güey el Crescencio, que pinche nombrecito. La Y verdad antes es que no sé teníamos ni quién es ahorita el comandante. te estoy diciendo, Crescencio Sandoval, Luis Crescencio Sandoval. Y antes teníamos al general Cienfuegos, el pinche supervillano que andaban Yo me quedé en agarrando. Fuegos, güey, ahí me quedé, o sea, ya no supe el cambio. Sí, entonces pues este sí es un gran problema, precisamente pues es de los peligros con la militarización, ¿no? Que pues la opacidad que caracteriza al ejército mexicano, pues va. Ah, mira, ya cayó el güero. ¿Qué onda, güerito? ¿Cómo andas? Te oímos ¿Qué muy onda, lejos, güey. güerito? Ok. Creo que le están dando sus Sí, macanazos los guachos. sí, ahí lo están tehuacaneando. Sí, entonces, pues la neta, a mí sí me gustaría, pero, y precisamente como este es el cambio más grande y un problema bien enorme, yo creo que ay, de veras hay muchísima resistencia, o va a haber muchísima resistencia por parte pues, de los generales mexicanos a que les pongan un civil al frente, a que haya un secretario de la defensa civil, tal cual, Ujú. y que, pues, por ejemplo, los puedan auditar instituciones civiles, Como debería de ser. como es en muchos países, güey. O sea, Ujú. estás bajo. Aunque digamos, las acciones de cada soldado en particular, pues quedan bajo el Código de Justicia Militar, el ejército como institución está en muchísimos países auditado por los mismos órganos que auditan al resto del gobierno. Y deben de cumplir con, pues sí, dentro de ciertos parámetros, pero sí deben de cumplir con las peticiones de transparencia y demás, güey. No, aquí no aplica, güey, porque es seguridad nacional. Sí, pues ese es el Al pedo, ¿no? INAI se lo pasan por el arco del triunfo todo. No, es seguridad nacional, güey, no pasa el INAI. Sí. Entonces, pues, no sé, Batitos, aquí la pregunta sería, ¿ustedes ah, cómo ven? ¿Creen que en algún momento algún presidente, pues no sé, en los próximos 10 o 15 años, se anime a echarse este tigre de poner un mando civil al frente de las Fuerzas Armadas? Habría No que ver creo. primero qué dice la ley, ¿no? En México, o sea, si es viable. No, Y pues dos, precisamente si a eso primero nos es referimos, cambiar la ¿no? ley para Ajá, echar tiro, sí, de la ley, cambiar la ley para que se pueda aplicar. Porque una cosa es que la ley te lo permite y otra que lo vayan a hacer, ¿no? O sea, tener los pantalones para hacerlo y aparte, pues, que la ley te deje, ¿no? Que no sé cómo está en México. ¿manda? Mejor o peor, mejor o peor. No, ya te oímos bien, güey. Ok. Pues creo que ¿Cómo también andas? Así les pasa. causó conflicto, ¿no? El momento de tener presidente civil. Pues sí, pero pues se han acostumbrado ya hace como 80 años de eso. Sí, pues ahí, paso a pasito. No, pero pues aquí sí se están haciendo bien pendejos con esto, güey. Fíjate, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante, de nuevo volviendo al ejemplo de los gringos que te digo, es como el ejemplo que tenemos siempre en las películas. Es como algo común que todo el mundo, si ha visto al menos ya de la independencia, podría entender. En los gringos no hay un mando piramidal completamente, güey. O sea, no hay por ejemplo, un general Vergas que esté a cargo de todo el ejército. En la estructura gringa, a partir de 1947, creo que reformaron, ellos tienen, les va a sonar este término, ¿no? De las películas o las series, a los jefes del Estado Mayor Conjunto, que es Sí, pues el guacho, el general más chingón o el almirante más chingón de cada servicio. Hay uno del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina y de los marines. Pero esos güeyes no tienen tropas directamente bajo su mando, güey. O sea, cuando llegas a ser así, que pues, te la rifas bien cabrón y llegas a ser el general más vergas, por ejemplo, del ejército, te vuelves pues el representante del ejército en el Estado Mayor Conjunto, pero tú y tus otros compas del Estado Mayor Conjunto tienen lo que le dicen un rol de consejero, pues. Mm. Ya ves que en las películas siempre están ahí todos los militares en En la la mesa, mesa, llega el ¿no? Es presidente, mesa ajá, redonda.
Bueno, Pero, ovalada normalmente. ajá, a diferencia de lo que pudiera parecer, no es que el presidente les diga, no, güeyes, chínguense a los aliens y ya el general va y les dice a sus tropas que se la chinguen, no. O sea, el presidente llega y les dice, a ver, ustedes que tienen la mayor experiencia militar, ¿qué me recomiendan hacer? Entonces lo Chinguense a los deliberan, los güeyes le dan su consejo y el presidente ya dice, pues Simón, vamos a hacer eso que me aconsejan, pero el presidente le habla a algo que tienen los gringos que se llaman comandos combatientes, que por áreas geográficas o por áreas de responsabilidad, hay un comando centralizado y hay un güey militar ahí. Pero ese güey en el escalafón del ejército o de la Fuerza Aérea o de la Marina está abajo de los del Estado Mayor, pero directamente recibe órdenes del presidente. Mm. Entonces, ¿qué dirás tú? Pues, ¿para qué tanto desmadre? ¿Para qué todo este rollo tan complicado? Bueno, lo que pasa es que de esa manera garantizan que, por ejemplo, el ejército, el guacho de más nivel en el ejército, pues no se va a poder rebelar y dar un golpe de estado, porque cuando llega a ser el guacho de más nivel en el ejército, automáticamente pierde el control directo sobre las tropas. Y hay Lo que te muchos iba a decir, otros. suena a que un golpe de estado es más complicado cada vez con eso. Sí, porque pues No el general. imposible, pero sí más No, intrincado. pues sí es muy difícil porque Muy pues difícil, sí, o sea, no imposible, pero pues casi. nunca hay un solo general con control sobre todas las fuerzas armadas del ejército gringo, por ejemplo. Están repartidas entre todos los comandos combatientes y el general más chido del ejército nunca tiene soldados directamente a su cargo. Algo aprendieron de Latinoamérica, güey. Pues fíjate que allá lo hicieron más por cuestiones, porque se peleaban mucho por el presupuesto. Pues que Entonces, pues ya. allá sí distribuyen más el poder, aquí hemos batallado con eso. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, a mí sí me gustaría ver eso, pero pues yo creo que la manera de hacerlo, güey, es lo difícil porque pues habría que chingarse a muchos generales pues para que Pues si no la hagan sobran, de pedo, ¿no? Sí, que vamos a mencionar a eso de los generales a pasar al siguiente programa. No sé si quieran discutir algo más de esto de que el ejército no tiene realmente un mando civil. pues no, y lo que es la Guardia Nacional ya quedó con ellos totalmente, ¿no? Pues ya estaba en, Nada más que ya lo en- pusieron en la ley. Ya lo oficializaron, vaya, pues. sí, sí, pero pues todos los mandos de la Guardia Nacional eran oficiales del ejército en activo, güey. O sea, realmente nunca dejaron de ser militares. Y la tropa es tanto militares como los exfederales. Ya no tanto exfederales, güey, de los últimos 4 años han estado acosando para que renuncien. Cepillando. Ujú. O sea, realmente te cuida el ejército, ¿no? Bueno, Bueno, ¿a qué ¿A voy? quién? ¿A quién cuidan? aquí, Pues es que aquí anoche, por ejemplo, que salía del evento a eso de las 1 de la mañana, creo, regresaba aquí de ver el concierto. Había varias camionetas de la Guardia Nacional, ¿no? Y sí se ve medio imponente los trajes que traen todos. Y sí te recuerda totalmente la figura del ejército. No parecen policías. no, pues no lo son, güey, son enteramente militares. Uh-huh. No recuerdo si había puras de la Guardia o había de Marina y del Ejército también. Pero Guardia Nacional sí me acuerdo que estaba. Sí. Bueno, pues el siguiente pedo que veo con el ejército, precisamente por lo que veo que se tienen que chingar a muchos generales, es que tenemos un Vale. ejército valero, porque está bien gordo de arriba y bien flaco de abajo, güey. Tenemos un exceso de pinches generales y oficiales. Creo que, ay, por ahí tenía números, pero creo que, bueno, por ejemplo, en los ejércitos, digamos, ¿Están más así, George? avanzados, ándale. O sea, en los ejércitos más avanzados te presionan mucho a la gente que hace carrera. Bueno, aquí hay que dar un poco de contexto. En el ejército hay dos tipos de guachos, los oficiales y la tropa. La tropa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la tropa pues es realmente pues como el guacho de la lotería, ¿no? Al que mandan a morirse. Son
Sí, pues como lo que muchos cientifican como soldado raso, ¿no? Realmente, pues los güeyes que van a los chingazos. Entonces, y los oficiales son la gente que precisamente, por ejemplo, como Luis Miguel en el video de la incondicional, van al colegio militar, se educan y reciben algo que se le llama una comisión. Es decir, el oficial sí de veras, el Estado mexicano le está dando un pedacito de su poder. Es un oficial comisionado. Y estos güeyes salen de digamos, de la Universidad de los Guachos ya con un grado, entran como, como tenientes de segunda clase, me parece. Al menos en el ejército así era. Y ya de ahí van ascendiendo de teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y generales, ¿no? Ah, Entonces, esta separación se ha hecho desde hace siglos en todos los ejércitos del mundo. La idea es que tienes un cuerpo de güeyes, que son los oficiales, que están entrenados en todo el arte bélico y en sus especialidades militares, que son bien vergas, supuestamente se las saben de todas, pero también debes de tener un chingo de güeyes que van a ser las manos de esos oficiales, ¿no? Como en cualquier organización. Entonces, pues la mayor diferencia es precisamente que los oficiales pues tienen todos estos años de entrenamiento y educación y la tropa pues son los reclutas, como del periódico Beto el Recluta, que tú ok. firmas un contrato con el ejército, te dan un entrenamiento de 6 meses a un año, pero no se compara a los 4 años de carrera que llevan los oficiales y pues ya te mandan a los chingazos, ¿no? Y dentro de la tropa también hay grados, también hay escalas, eres pues soldado raso, soldado de primera clase, cabo, sargento, Cabo. pero en ningún momento eres realmente un oficial. Para ser un oficial tendrías que ir al colegio militar y recibir tu comisión. Y la idea es obviamente, pues esta organización del ejército, pues está hecha así porque precisamente los soldados o la tropa, pues en su mayoría siempre deben ser personas jóvenes con excelente condición física para poder aguantar la chinga, las marchas, las corretizas y demás. Y las personas que los comandan, que les dicen qué hacer, pues al contrario deben ser personas que tienen mucha experiencia con esto. Entonces esta organización paralela del ejército es lo que te permite. Además de que, pues en algunas sociedades o en todos los países industrializados hace un siglo, el ejército en tiempos de paz era más que nada el cuerpo de oficiales y pues alguna tropa. Y cuando empezaba la guerra, reclutaban conscriptos a huevo con la leva, los entrenaban en chinga, nomás les daban unos rifles y pues los mandaban al campo de batalla a morirse, pero porque los oficiales que los iban a comandar, pues eran oficiales de carrera que estaban entrenados y preparados, ¿no? Pues bueno, ¿a qué voy con eso? La cuestión es que aquí la base de la razón y la base de esta organización es que los oficiales siempre deben ser muy pocos y los soldados, aguas patito, no se nos caiga. La tropa siempre deben ser muchos, así debe de ser. O sea, un oficial debe de comandar a una gran cantidad de soldados o de tropa. En el ejército mexicano, como es un ejército de paz, como es un ejército que la neta ha estado echando mucho la hueva durante décadas, No sabe lo que es una guerra real, güey. pues ahí ya se está dando el caso de que tenemos demasiados oficiales para muy poca tropa. Fíjate, un general, que supongo que los generales pues son los soldados que tienen décadas de experiencia, pues debería de comandar una cantidad inmensa de soldados. O sea, tú deberías de tener muy pocos generales y cada general debería estar a cargo de miles de soldados, güey. En el ejército mexicano, cabrón, hay algunas posiciones de general que tienen a su cargo menos de 300 soldados. No mames. Pues Sí, solo que tenemos, fueran fuerzas especiales. Fuera de eso no tendría sentido. y tenemos una cantidad inmensa de generales, güey. Generales en activo, no retirados. Ujú. Y el peor con eso, pues es que realmente, pues, tanto pinche general, pues no se vuelve competitivo, ¿no? Por ejemplo, en los ejércitos de Europa o de Estados Unidos hay muchísima presión entre los oficiales de nivel de general para que se retiren. O sea, es como de, güey, si tú, no sé, digamos, en 3 años no has conseguido un ascenso, te retiras, güey.
porque significa que no, pues no estás dando el ancho, ¿no? Ujú. Y muchas veces, de hecho, en esos ejércitos es al contrario, güey, les faltan generales. A veces un general tiene que jugar varios cargos porque pues, están escasos. Pero pues la contrapartida de eso es que cada general, pues sabes que pues, es verga, ¿no? En lo que hace. Sí, tiene Pues calidad. es como en las empresas, ¿no? Es un director general, un director ejecutivo, o sea, gente que pues se supone que tiene mucha experiencia y te va a llevar a un buen lado. Sí, no, incluso más cabrón que en las empresas, porque pues, en las empresas realmente no hay una presión para que te retires si no consigues un ascenso en tanto tiempo, ¿no? Ah, no. Como que se hay, bueno, parece que hay ahí un pacto no escrito de no auditarlos en cierta manera, ni tocarles ciertas cosas. Sí. Porque algo que veo yo mucho es así en por ejemplo, los periodistas. Sí, o sea, exhiben mucho a los congresistas, a los diputados, pero hay otras áreas donde hacen lo que quieren y no, nadie les dice nada, y una de esas es el ejército. Sí, pues era lo que decíamos, ¿no? Que uno de los pedos de que fueran, de que no tuvieran mando civil realmente, pues es eso, ¿no? Que se operan en lo oscurito. Sí. Y sí, yo me acuerdo cuando yo hice el servicio militar, al coronel que estaba a cargo de nuestro batallón lo ascendieron a general. Y yo me quedé mucho con la duda de qué pedo, porque pues no, ni siquiera le habían asignado un mando, güey. O sea, el güey era un coronel que estaba a cargo de un batallón y luego se volvió un general que estaba a cargo del mismo pinche batallón. O sea, no lo ascendieron porque se abriera un lugar, fue como, pues ya juntaste tus 20 estampitas, ya eres general, güey. Para darle más dinero, güey, nomás. Exactamente, entonces eso, pues eso está súper corrupto, ¿no? Sí, me Sí. recuerda, guardando las debidas proporciones, pero me recuerda mucho a los generales de Corea del Norte. No sé si han visto esta foto, que parece arbolitos de Navidad. Eso ya está Condecorados, ridículo. ¿no? Por todo. Porque Con pues el pantalón, no mames. esos güeyes, pues duran 60, 70 años en el pinche cargo. Entonces, como ya no nos pueden ascender más, pues se inventan medallitas, ¿no? Como los pinches Boy Scouts, güey. Ha de haber una medallita de costura ahí en ese uniforme, algo así. De hecho, ya ni les caben, güey. Ajá, entonces, bueno, no sé si con ahora la guerra en Ucrania o siempre que hay un pedo, se han fijado que en las cadenas gringas, por ejemplo, siempre salen de comentaristas muchos generales retirados, Sí llega a ver, pero no mucho. porque el ejército estadounidense, las fuerzas armadas estadounidenses siempre están empujando a que se jubilen, güey. O sea, el ejército estadounidense te presiona hasta que revientas o le sigues, pues. Y se están renovando constantemente sus mandos y las cadenas de jerarquía. O sea, hay una presión constante, güey, para que la gente, pues, no se empotre y se amache ahí en un puesto, ¿no? Sí. Chale, nuestros sindicatos deberían de tener un poquito de eso, güey. Un poquito, aunque fuera. Es que estamos limitados en otros lados por el presupuesto, no sé aquí qué límites tengan. Pues ese es el pedo, güey, que el ejército, pues, como ya dijimos, como operan en lo oscurito, pues hacen lo que quieren con su presupuesto. Ujú. De hecho, Pues, no sé si son partidas tipo secretas, güey. pues pone que no sean partidos secretos, pero tampoco entran en mucho detalle, güey. Y si el ejército le dice al Congreso que necesita tanto dinero porque tiene tantos generales, pues, ¿qué va a hacer el Congreso? Ni modo que les haga un examen de generaleza a cada uno de esos güeyes, ¿no? A ver si sí, A ver, la ¿qué tan general eres, güey? Tienen la Ajá, excusa perfecta de que es por seguridad, ¿no? Que ajá, se sí. pueden revelar en qué gastan por seguridad. No, pues sí, para todo es por seguridad nacional. Hasta las bardas que hace el ejército, güey, no las puedes auditar en 20 o 30 años porque, pues, es seguridad nacional, güey. Y ándale, precisamente este exceso de generales conlleva de la mano, aparte de la corrupción, que en sí es tener un exceso de generales, pues lleva de la mano que cada uno de esos generales pues ande perreando ahí que chingarse, ¿no? Por eso, pues ahora que el CACA les dio entrada a otras áreas del gobierno, pues los güeyes
aprovecharon y andan ahí como perros encima de las aduanas o los aeropuertos o así. ¿Por qué? Pues porque, güey, si eres un pinche general que tiene como 3 gatos a tu cargo, pues no justificas que te den más presupuesto y que te lo claven, ¿no? Entonces, pues siempre vas a andar buscando, pues por ¿Cómo dónde sí? chingar. Ajá. Siempre vas a andar buscando el cómo sí. Sí, 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 pues a diferencia de muchos ejércitos donde incluso el número de generales está limitado, güey. O sea, ellos, por ejemplo, en inglés, y esto abarca pues la mayoría de Europa y de las fuerzas de la OTAN, les dicen flag officers o oficiales de bandera a los de nivel de general o almirante, que es más o menos equivalente. Y tienen un número limitado de esas posiciones por ley, güey. Precisamente por eso existe la presión pues, de que se vayan retirando si ya no la arman o si no ascienden. Y pues aquí Que en si México no no. sirve para el puesto actual, pues posiblemente menos para que sigue, ¿no? Sí, aquí en México es al contrario, pues si tu compa, el general de más rango, te hace general a ti también, pues te buscan cómo hacerte la pinche posición, güey, aunque no exista. Ujú. Te hacen, no sé, general ahí de los jardineros de la base o algo así. Ojalá Y si es, fuera en el trabajo, güey, que me hicieran director así nomás, ¿no? ándale, pues a veces sí es, en las empresas que no duran mucho. Ah, bueno, sí. Lo Sí, malo. sí, pues ese es el principal pedo con esto. Y el segundo pedo, güey, es que precisamente habiendo tantos generales, pues ah, normalmente cuando hay pocos generales o una cantidad razonable de generales, pues esos güeyes tienen líneas de mando más claras, ¿no? Pero cuando tienes un exceso de generales que nomás se andan rolando de un lado a otro, pues es más complicado disciplinarlos. Perdón. Que era lo que les decía, ¿no? O sea, pues de ahí viene muchísima de la resistencia a los mandos civiles. Ujú. De que tienes a tus como 600, 800 generales ahí, aperrados y atornillados, y pues cada uno de esos güeyes quisiera en algún momento ser secretario de la defensa, ¿no? ¿Por qué no? A eso le tiran todos, ¿no? Sí, entonces Bueno, resolver esto, pues implica jubilar a cientos de generales, güey. cosa que no es nada sencilla, por cierto. Pues no, No sé porque el cómo general estén, güey, se va a ellos. resistir. No, y aparte no sé cómo esté la ley con ellos, güey. Si están como nosotros que, pues lo que guardas en tu Afore, lo del SAR, o si No, claro que el no, güey. ejército los va a No, mantener. creo que sí, eso sí es de No, Tienen no, su digo sin porque pensión no lo pedos. sé, choncha. No, güey, tienen su pensión. ¿Por qué crees que andan perreando todos la comisión más alta? Tienes una pensión, pues como los profes, ¿no? Que te jubilas con el nivel que hayas tenido. Y ciertamente sí, nunca se ha cuestionado también eso de esas pensiones. A los demás sí nos la regatean y nos suben la edad. Y con los militares nunca ni siquiera se ha tocado el tema en ningún lado. Oye, definitivamente hay más pinches generales que diputados en activo, güey. Uh-huh. Sí, ese es también precisamente un gran problema, ¿no? Y bueno, pues todo lo demás que esto conlleva, precisamente, ¿no? Pues que cada uno de esos generales siempre anda buscando, pues, llevar agua a su molino, que pues no hay suficiente Yo dinero lo para haría. darles a todos. Entonces, pues sí. Y precisamente pues se forman como estas hermandades o estos pactos de silencio, porque pues lo que pasó con Cienfuegos, ¿no? Sí. Que todos los generales pues ahí se pusieron a defenderlo. ¿Por qué? Pues porque sintieron que si se chingaban a Cienfuegos, pues el día de mañana se podían chingar a cualquiera de ellos, ¿no? Pues muy bien, no sé si quieran comentar algo más, gotitos, de nuestro exceso, que el ejército tiene su sellito de exceso de generales. No, pues no sabía. No me sorprende, pero no sabía. Pues tiene como 2 o 3 sellitos, güey. No creo que tenga uno nomás. Sí, sí tiene un chingo. Pues sí, aquí lo importante sería, yo creo que implementar esa legislación de jubilación si no asciendes. Pero pues obviamente hay o va a haber mucha resistencia pues de toda la bola de inútiles, ¿no? que en Sí, su puta vida van a ascender. que ascendieron porque les hicieron un favor, güey, o ellos Ajá. pagaron, compraron, ¿no? Pero
No, pues como plaza de maestro hasta que haya lugar. Pues sí, así debería ser, güey. O sea, ya hay para tantos generales, dense. Parece que como el Joker con su... Cuando reclutaba con, Ah, sí, con el palito con el taco de billar. sí, su entrevista de trabajo muy dinámica. Eh, Sí, pues bueno, la siguiente cosa que, ay, el ejército de veras sí, no, no mames. El servicio militar nacional, que creo que todos aquí lo hicimos, ¿no? O el patol no. Desgraciadamente yo sí. Ratito. Pues Ah, es que, mira, no está. decir que hicimos el servicio militar es una cosa, pero la verdad es que asistimos a hacer algunas actividades con el ejército. A eso voy precisamente, ¿no? O sea, bueno, hemos estado comentando de esto de la instrucción militar, pero bueno, aunque seas tropa, güey, aunque seas soldado raso, el entrenamiento de un soldado moderno no es cualquier cosa, güey. O sea, en la Edad Media, pues agarrabas a los campesinos, les dabas un pinche palo picudo y ahora, mijo, vaya y cláveselo a quien pueda. Exacto. Este señor de allá le va a decir a quién. Vean, Y ya. vean el Señor de los Anillos y todo eso donde hacen ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues no, ahora en la guerra moderna, y pues por ejemplo ahí está Rusia valiendo verga duramente en Ucrania, pues los ejércitos de conscriptos ya no la arman, güey. ¿Por qué? Porque necesitas, con, Tecnología. con, con la tecnología moderna, con el equipo moderno, con las tácticas modernas, necesitas, aunque sea el soldado más pinche bajo del ejército, el soldado más raso, necesitas que el güey sepa un chingo de cosas. En la mayoría de los ejércitos, te digo, el entrenamiento dura para un soldado raso, güey, soldado raso así, dura de 6 meses a un año para que ese soldado sea proficiente en su especialidad, güey. Entonces, obviamente, a un pinche conscripto, güey, cuyo periodo de conscripción es un año, pues no le vas a dar esa clase de instrucción, ¿no? No, Menos porque el soldado raso está teniendo ese entrenamiento todos los días durante ese año. no una Un vez por mes. conscripto tiene un pinche sábado cada semana, güey. No, y eso es un sábado de entrenamiento militar y 3 de otra cosa, güey. Exactamente, precisamente, o sea, el mismo ejército está consciente de que las guerras que se libran no se van a librar con conscriptos, pero siguen manteniendo esta institución del Servicio Militar Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque pues, desgraciadamente pues, al ejército y a los generales pues les gusta tener gatos, ¿no? A todos nos gusta tener gatos, güey. No, ya está, hace que hay que los más... la base de la pirámide se sientan soñados. Sí, güey, al fin hasta los pinches cabos tienen su tropa ya. Sí, Porque ahí pues, sí eres menos que basura. sí, güey, eres comida de gusano, ya ni siquiera llegas a gusano. No, y fíjate, o sea, la idea de un servicio cívico a mí no se me hace mal. No, O sea, el propósito que tienen, por ejemplo, de hacer esta labor social, esta promoción de la educación, que bueno, en mis tiempos pues, eran las aristas del servicio militar, a mí no se me hace mal, güey. Pero yo preferiría que fuera plenamente una institución civil. sí. Pues sí, O si lo sea, vas a hacer así, mejor. que a todo ciudadano mexicano, llegado a los 18 años, pues incluso con el mismo pinche sorteo, ¿no? Pero pues si te toca, pues sirves ahí a la patria un rato. O sin sorteo, güey, y le acortas el tiempo que sirven porque pues vas a tener más manos, ¿no? Correcto. Digo, pero te digo, no lo veo mal, o sea, incluso pues Que con el la objetivo claro, orientación, como tú dices, George, no es prepararte por una guerra de que vas a ir a empuñar un fusil y disparar, nada más, ¿no? no, El y a mí, objetivo no es lo malo, es el modo. no, pero es lo que te digo, o sea, el servicio militar no debería ser ese su objetivo, ese es el objetivo, entonces yo quisiera conservar ese objetivo en un servicio cívico tal cual, porque el pedo es, o sea, no te enseñan, no te preparan para la guerra porque es imposible, pero realmente tampoco estás haciendo esa labor social todos los sábados. Yo me acuerdo, güey, que teníamos el sábado de instrucción militar y luego de los otros 3 sábados del mes que quedaban, 1 o 2 sábados nos traían como chachos ahí en la pinche base, güey. Haciendo chambas de jardinería, cargando chingadera.
no sé. pintando madres. A mí no. Y a veces Entonces, ni hasta cierto Pero punto también cosas eso puede útiles. estar dependiendo de tu batallón, ¿no? Que te hayan asignado. pero ese es precisamente el pedo, güey, que estás tu vida está completamente esos sábados bajo el control de los pinches guachos. Sí, sí, lo que ellos decidan. Ajá, entonces, pues eso está muy mal, güey. Yo que tuve suerte, güey, de estar en uno muy light. Pero mira, o sea, el pedo es ese, ¿no? Pues ¿por qué debería depender del soldado? O sea, realmente para nada estás cumpliendo con ningún objetivo de esta madre, güey. Nada más eres pinche mano de obra gratuita para lo que quiera hacer el comandante de tu batallón. De todo el año bueno, que eran como 10 meses, ¿no? Que estuve, solo una vez hicimos algo de provecho para la sociedad. Una sola vez. Que nos mandaron a una escuela a pavimentar un camino. Es lo único que vi que alguien se beneficiara de lo que hicimos. Ah, pero ¿en qué estabas tú, güero? Me habían mandado de asesor educativo, pero como nunca encontré gente que quisiera estudiar, me mandaron a labores forzadas. Labor social. Sí, y pues fíjate, o sea, realmente eso ni siquiera hace que te caiga bien el ejército, güey. Yo llegué a escuchar, había ahí con nosotros un vato que era remiso, Uh-huh. y el güey sí decía, no mames, vato. O sea, yo hice esto porque necesito la cartilla para no sé qué trámite. Sí, pero, y teníamos apenas un mes, dice, pero güey, si hay una guerra, yo voy a vender a estos hijos de la verga a la primera oportunidad. Sí, no te promueve ninguna Yo clase voy a de... guiar al enemigo a tomar la pinche base en No, yo cuanto le ayudo. pueda, cabrón. No te promueve ninguna clase de patriotismo, ni lealtad, ni nada. Los terminas Sí, odiando. porque realmente no te sientes útil, o sea, si dices, güey, no mames, pues en el peor de los casos, realmente lo único que está haciendo es la chamba que le hubiera tocado a un soldado. Sí. Y ser, pues, ahí el objeto de las frustraciones de los cabos. Sí, que ellos quiten su furia contigo. Eh, Entonces, pues sí, yo sí considero que el Servicio Militar Nacional como existe ahora debería desaparecer, güey. Y estoy Pues muy a sí, favor de que se convierta en un servicio cívico, sin pedos, güey. O sea, No, con el y de hecho objetivo claro de va para apoyar a la desaparecer, sociedad, ¿no? George. Porque inclusive ya digo, nunca ha sido obligatorio al 100%, pero muchos trámites donde te pedían la cartilla, güey, lo quitaron. Entonces se vuelve más opcional que nada. ya son muy contados. Sí, De exactamente. hecho, no sé uno solo donde te exijan la cartilla, güey. No, ya no. Porque antes era en el pasaporte, era el más, ¿Sabes yo para qué uso la cartilla? Cuando se me ha perdido la INE, güey. ¿Y tú te la valen, güey? ¿O la has ¿Por renovado? qué, güey? Lo que pasa es que tiene mi foto. Sí, pero Bien, te pareces, yo creo. Es pero una, creo que debe de ser de 8 años máximo, güey, o 10 años. oficialmente es una identificación con fotografía, güey. Me la han Sí, aceptado. y no tiene vigencia. Eso sí. Ajá. ¿Mm? Sí, entonces, Yo no sé ni dónde está la mía, güey. pues, de verdad empeñada, güey, en algún antro. No sé si se quedó en Durango, güey. No. Lo que sí llegué a perder en un lugar de mala muerte fue el INE, güey. Pinche al Santa Vergüenza. Bueno, ya hay un alce ahí clonado, güey. Digital. Sí. Sí. Solo he sabido que la piden para algunos trabajos en gobierno federal, ni siquiera en municipal o estatal. Ahí sí puede ser, güey. La neta es que yo de gobierno federal no tengo idea. Yo les digo porque nomás me la han pedido para así un puesto en gobierno federal. Pues sí. Sí, entonces pues sí considero que esta madre debe de desaparecer, güey. Y que los guachos deben de poner a desquitar el sueldo, ¿no? En lugar de poner a los conscriptos a hacerlo. No, y había veces que ni siquiera hallaban qué hacernos y nomás era a chingar la madre. Porque no ni siquiera... A ver, me mueven ese montón de rocas de allá para acá. Sí, o marchar como idiota ahí. Sí, pues Y luego porque que acaben de moverlo para allá, lo regresan a donde estaba. Sí, sí, aquí porque tenían tanta mano de obra que les faltaba obra, güey. Exactamente. A mí una vez, güey, por llevar barba, me hicieron... Yo era promotor deportivo, güey, estaba peor, ¿no? Pero por llevar barba me hicieron ir con los de labor social a plantar arbolitos, güey. No me acuerdo cuántos planté esa vez, pero sí estuve plantando arbolitos.
La única vez que fui a hacer algo realmente de provecho. Sí. Porque todos los Fíjate, días era ir a jugar, güey, realmente. O sea, para mí era ir a jugar. realmente, la utilidad que luego tienen otros países del servicio militar es como para, pues sí, promover la cohesión de la población con su ejército, ¿no? Pero pues aquí al contrario, hace que te llenes de coraje. Sí. Y también la gente que no marcha, güey, no tiene ninguna idea de lo que es el servicio militar. Ujú. Y finalmente, y yo creo que lo más cabrón, güey, o sea, te das cuenta de lo incompetentes que son muchos de los oficiales. Sí. A mí se me quedó muy grabado porque pues yo marché cuando precisamente estaba la invasión de Irak, güey. Que es que pues los gringos hicieron pomada a los iraquíes en el 2003. Ujú. Pero sonó mucho en las noticias, creo que la 21ª vez que unos iraquíes emboscaron, y emboscaron pues a una unidad de logística, güey, a unos güeyes que transportaban creo que comida o gasolina, los emboscaron los iraquíes y pues mataron a varios y capturaron a otros tantos. Te juro, güey, que ese sábado el capitán de la compañía, güey, estaba diciendo, ya ven muchachos, por eso tienen que poner atención a lo que les enseñamos aquí. Vean cómo los del servicio militar gringo no valen verga. Güey, o sea, se supone que como soldado deberías de saber de los otros soldados, ¿no? Al menos, pues, del ejército que tienes aquí más cerquita, pero, pues, no, o sea, te queda muy en claro que realmente los 4 años de colegio militar, pues, no, no valen mucha verga en México. Sí. Entonces, pues sí, realmente ahí, pues bueno, la neta, o sea, el ejército como institución, pues, ni siquiera puedes decir que se quedó arcaico, güey, porque hasta ellos mismos saben que el servicio militar no sirve más que para tener ahí manos. Gente. Ajá. No, es como organización es muy conchuda, güey. Creo yo que ese es el punto. Y aparte, pues es que es como un dinosaurio, ¿no? El ejército. O sea, es muy. Cada paso que. O bueno, como un mente muy grande. Cada paso que da le cuesta mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y Y pues no sé volvemos si nada más el ejército, güey, que tendría que tomar decisiones ahí, sino. No sé si está la constitución o las leyes secundarias que luego rigen toda esa parte. güey, es que esto es completamente un invento del ejército. Cuando yo estaba ahí en el servicio, fue de inspección el general que estaba a cargo del servicio militar a nivel nacional, güey. Ay, Y pendejo. se veía que era un hijo de la verga el cabrón. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Pues el pinche ejército con un chingo de generales, pues tiene que andarles buscando abejas ¿Dónde que acomodarlos? supervisar a cada uno, sí. O sea, obviamente, pues si quitaran el servicio militar, pues toda la bola de cabrones que están ahí achatados supervisando eso, porque pues supervisan puro chorizo, pues se van a quedar sin jale, ¿no? Correcto. Sí, pero bueno, pues no sé si quieren comentar algo más del SMN. Pues lo más relevante es que te hacen comprar tu playerita, güey. Aparte, fíjate. Ni Tu siquiera para playerita y tu regalar. cachuchita No, roja. no más, qué horror. Siempre que íbamos allá 5 de mayo sentía que era como Apocalypse Now. Mientras más adentro te ingresabas, está todo más horrible. Simón. Pues bueno, siguiente pedo del ejército. Esto pues, también es un pedo organizacional y mucha gente no sabe, fíjate. Incluso de hecho les voy a preguntar. ¿Sabían ustedes, batitos, que la Fuerza Aérea Mexicana es parte del ejército? Mm, Sí, pues nomás la sí. Marina está separada, ¿no? Ajá, la Fuerza Aérea no es un servicio separado como la Marina, güey. La Fuerza Aérea está supeditada al ejército. O sea, si les dicen brinca, ellos deben de preguntar hasta qué alto. No, o sea, en el sentido tal cual, güey, de que la Fuerza Aérea Mexicana es un apéndice del ejército. Ujú. Por eso tienen al grupo de paracaidistas, güey. Dentro No, del no, de ejército. hecho, al contrario, o sea, en los ejércitos de muchas partes del mundo No, tienen no, no, en paracaidistas. México. Me estoy refiriendo en México. O sea, el servicio de paracaidistas es parte del ejército. No, no, pues te digo, en muchos ejércitos del mundo es así, güey.
Ah, ok. porque los paracaidistas son soldados que están entrenados para brincar. Ah, No, ya, el ya. problema es aquí los pilotos, güey, todo el cuerpo, la oficialía de la Fuerza Aérea está bajo el mando de los generales del Ejército de Tierra. Mm, Por eso, precisamente en el video Luis Miguel. de Luis Miguel, el güey va al ejército, al colegio militar para hacerse piloto. Ahora, este es un problema, ¿por qué? Pues bueno, para empezar, creo que no existe ningún otro país del mundo que tenga un arreglo tan arcaico. ¿Por qué arcaico? Bueno, cuando empiezan las fuerzas aéreas a principios del siglo XX, empiezan como apéndices de los ejércitos y de las marinas, pero pues eventualmente se vuelven su propio servicio. ¿Por qué? Pues porque la complejidad técnica y los requerimientos y la importancia militar de las fuerzas aéreas, pues requiere que sean especializadas y exclusivas, ¿no? Ujú. O sea, no como aquí en México, fíjate, para empezar, aquí en México nunca ningún oficial de la Fuerza Aérea Mexicana ha llegado a ser secretario de Defensa, güey. Entonces, si tú quieres ser un piloto, ya te la sabes que tu carrera va a estar topada, o sea, que nunca vas a poder llegar, nunca vas a poder aspirar a ser de los pesos pesados en la organización para la que trabajas. Y eso significa, güey, que por consecuencia, jamás la Fuerza Aérea va a ser una prioridad para los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No, pues no. Son los de relleno, ¿no? Ajá, y son los gatos, güey, así como los conscriptos. Nomás, bueno, a estos güeyes si les pagan. Sí, Y bien. esa es una de las razones, güey, por las que México está tan jodido en cuanto a Fuerza Aérea. Porque pues para el ejército como tal, la Fuerza Aérea pues nomás son un pinche servicio de Son taxis sus aéreos, taxis, güey. ¿no? Nada más, güey. Sus taxis Sí, aéreos. pero esto tiene consecuencias muy graves, porque, o sea, todos nos acordamos, los de cierta edad, pues, de aquel famoso desfile del 15 de septiembre donde dos aviones, de nuestros pocos aviones a reacción chocaron, güey. Los Los F-12, ¿no? únicos que Creo que eran. teníamos, ¿no? De, De los lo, de pocos. la Creo que mitad había de, como 5 y chocaron a dos. sí. Entonces, o sea, vamos, no estamos diciendo que los generales hayan provocado directamente choque, pero güey, si eres nomás un apéndice del ejército con fuerza aérea, pues significa que nunca vas a tener suficiente dinero para mantenimiento, para comprar nuevos aviones, para darle el entrenamiento adecuado a todos los pilotos. Entonces, esto solo ocasiona pues que estas tragedias, ¿no? Incluso, pues ya saben ustedes que es muy seguido que aeronaves de tal cual, aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana se embarran. Pues no nos veíamos tan lejos. Ahorita que agarraron a Caro Quintero, güey. Ah, sí, esos güeyes eran de la Marina, pero sí, también la Marina tiene muchos pedos con eso. Eran. Bueno, pues era un avión militar, ¿no? De algún tipo. Sí, entonces, pues a diferencia de Luis Miguel, que era todo glamour, pues realmente la Fuerza Aérea Mexicana está muy de la jodida porque pues está abajo de todos las panzotas de los generales del Ejército de Tierra, ¿no? Ujú. Lo cual significa que siempre van a ser los últimos en presupuesto, los últimos en importancia y pues como te digo, pues realmente la mayoría de las personas que yo conozco que han entrado a la Fuerza Aérea o que tenían las ganas de entrar a la Fuerza Aérea, lo veían solo como un escalón para poder ser pilotos comerciales, güey. Pues Sí, sí. pues es el atractivo, ¿no? O sea, si te gusta volar, pero pues de ahí en más. O si tienes interés en volar, pero pues, no. Entonces, pues realmente estamos hablando de que la Fuerza Aérea Mexicana, institucionalmente, güey, pues es una fuerza hueca. Crea pilotos comerciales. Sí, pues sus elementos más brillantes, pues se van a ir porque pues ahí no ven futuro para hacer una carrera, güey. ¿No? Y como comercial te pagan más. No, pues bueno, fíjate que eso no importa tanto con la gente que sirve en las Fuerzas Armadas, porque pues sí hay banda, nosotros no, pero pues sí hay banda muy patriota y muy comprometida con el servicio al país, ¿no? Bueno, Pero sí. pues el pedo es que puedas tener un desarrollo como recompensa de tu sacrificio, y pues en la Fuerza Aérea Mexicana no te lo ofrecen. Sí, güey, es como si te dijera, no, pues mira, si estudias esta carrera, pues sí va a estar muy chido, pero pues jamás vas a poder pasar de pinche becario.
O sea, sí vas a poder hacer lo que quieres, pero nunca vas a ascender de becario. Pues no mames, pues ¿para qué me meto a esa carrera, no? ¿Quién sabe? Sí, y No pues sé, al menos así sí es como ser programador aquí en Durango. Ándale. ándale. Sí. Ya estás topado en tu puesto de inicio. No, y peor, porque pues, o sea, dices, programado en Durango, pero pues te puedes ir a otro lado, ¿no? Pues no, la pinche Fuerza Aérea es nomás una Fuerza Aérea en todo el país, Sí, güey. exactamente. Y no creo que sea tan fácil volverte soldado de otro país, güey. No, No piloto, al menos, güey. Ujú. No, y aparte esos güeyes entrenan en aviones más chidos que los que tenemos aquí, güey. Precisamente por eso nunca ha sido prioridad comprar aviones más modernos, güey. Ujú. O dar mejor entrenamiento. Entonces, y no solamente estamos hablando porque luego no va a salir los pinches hippies que digan, ah, pues se hace el amor y no la guerra, y pues para qué quieres aviones militares modernos. Pero no solamente estamos hablando de aviones militares modernos como Top Gun, ¿no? O sea, una de las principales misiones de las Fuerzas Aéreas alrededor de todo el mundo es la defensa del espacio aéreo, que en el caso de Correcto. México es algo que siempre nos ha fallado porque pues, por algo las pinches avionetas de los narcos pasan como si nada, ¿no? Es un quesote gruyere lleno de Ajá. hoyos. Y no solamente estamos hablando pues de narcos mexicanos, güey, o sea, hay un grave problema en la frontera sur. No sé, Patito, a lo mejor usted ha escuchado. Con incluso aeronaves venezolanas y colombianas que se cuelan. Fíjate que es tiempo de que encuentran aviones del narco perdidos ahí en la selva. Y hay relativamente modernos, o sea, no recientes, pero sí modernos. Entonces sí, pues no hay nada por acá. Pero más bien se perdieron ellos o los abandonaron, ¿no? Sí, pero pues, o sea, el punto es que Sí, entraron al territorio O sea, no, nacional, güey. no fue que el ejército los derribara, vaya. ándale, no es que los encuentren destruidos o derribados, sino pues son aviones que pues, ya llegamos, descargamos y nos vamos. Ya con cumplieron. razón en las películas estas de narcos de los 80s se iban en avionetas sin ningún pedo desde Colombia hasta Miami. Pues si recargas, no hay tanto pedo. Y menos, o sea, es precisamente el punto, ¿no? Que pues en México no vas a encontrar ningún pedo, porque pues ¿No no hay vieron? fuerza aérea que te No me intercepte. acuerdo, no sé si vieron la noticia, si se las pasé o nomás creí que se las había pasado, de un avión venezolano que traía iraníes, Ah, Simón. que llegó a Querétaro, cargó como si nada, de ahí voló a, no sé si a Colombia o algún país de allá de Sudamérica, y cuando quiso llegar a Argentina o Chile, por allá, lo retuvieron y pues no, papá, o sea, tus iraníes que traes a bordo son buscados por la justicia y aparte eres avioneta venezolana, bueno, perdón, avión venezolano, que era iraní, o sea, no, un relajo Le y preguntaron, empezaban a cuestionar, ¿cómo le es que un preguntaron avión si traía facturas de los iraníes. casi, güey? No, pero lo que decían es, ¿por qué este avión aterrizó en México, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué México lo dejó aterrizar? Si había ya una orden de que ese avión no debía de llegar a ningún lado, güey. Pues porque México, o sea, aparte de la corrupción, México no tiene capacidad de interceptar a ningún avión, güey. Sí. El único guacho mexicano que vuela es Juan Escutia. y no vuela de la manera que quisiera. Sí, No vuela, cae con estilo. ándale. Exacto. Sí, entonces pues otra de las reformas que sí me gustaría ver en las Fuerzas Armadas Mexicanas es precisamente que independizaran a la Fuerza Aérea. ¿Mm? Incluso desde el punto de vista de la corrupción, güey, porque pues precisamente lo que decimos de los narcos, ¿no? Pues es muy fácil, para el narco es muy fácil sobornar solamente a un mando del ejército y con eso ya pasa. En cambio, pues si hubiera una fuerza aérea independiente, pues ya se vuelve un poco más difícil eso, ¿no? O más costoso. Mentalidad de tiburón, muchachos. Sí, pues esa es precisamente la dificultad, güey. En cuanto le subes el costo a algo, pues automáticamente se vuelve más difícil.
hay menos beneficio al menos para el que soborna si tiene que repartir sus ganancias en más sobornos. Pues muy bien, no sé si quieren comentar algo más de la Fuerza Aérea. No, ahí sí sobrepasa mis conocimientos. Ojalá No los sé gringos qué. les sobre un F-15, un F-14 que nos regalen, güey. Literal que nos lo regalen porque no vamos a comprarlos, güey. Porque no hay dinero para pagarlos, pues Sí, sí. no, nunca los vamos a comprar. Pues creo que varios de los Tomahawk, no son Tomahawk, son Black Hawk que nos mandaron, creo que casi fueron regalo, güey. Son desechos que ellos ya no iban a usar. Pues sí. Pues ese es el pedo, que no le metemos a la Fuerza Aérea, ¿no? De hecho, fíjate que eso está en culero porque de nuevo, en los países civilizados, las fuerzas aéreas independientes de esos países son muchas veces el motor del desarrollo de su industria aeroespacial, güey. Brasil, por eso se convirtió en una potencia de los aviones civiles, porque sus fuerzas armadas desarrollan muchos aviones propios para ¿Quién? uso de sus militares. Brasil. Ah, pues con Embraer. Ajá. Y tienen están buenos los Embraer. De hecho, aquí los usa Aeroméxico. Sí, Bastante. entonces, o sea, esa investigación y desarrollo, güey, para hacer un buen avión comercial, empieza haciendo buenos aviones militares. Entonces, si no tienes ese empuje de una fuerza aérea autónoma que lance eso con las empresas nacionales, pues nunca vas a tener realmente una industria aeronáutica nacional. No recuerdo si era el Boeing o el DC-9, güey, o DC-8. Que literal era un avión militar que le pusieron asientos, güey, y lo empezaron a hacer ya avión comercial. Sí, pues es que te digo, así empieza, güey. ¿Por qué? Pues porque sale muy caro pagar investigación y desarrollo para hacer un nuevo avión, ¿no? Realmente quien puede pagar eso, pues son usualmente las fuerzas aéreas. Pero las fuerzas aéreas autónomas que tienen su propio presupuesto, pues. Si tu fuerza aérea, pues su presupuesto lo controla un pinche general panzón del ejército de tierra, pues. Que no entiende ni siquiera qué es, ¿no? La Fuerza Aérea. Uh-huh. Sí, pues bueno. Ay, pues pasando al último gran pedo del ejército tal cual. Creo que al ejército mexicano uno de los grandes límites, y fíjate que sí es un límite tanto constitucional como cultural, güey, que a diferencia de muchísimos países, no solamente civilizados, o sea, países en general de todo el mundo, el ejército mexicano no participa en operaciones internacionales fuera de sus fronteras. Militares. Ajá. Porque ayuda mucho en rescates y todo eso, pero no en nada militar, ¿no? No, casi no, fíjate, o sea, los que salen mucho son los grupos civiles como los topos y esos, güey. De No sé hecho, por qué tenía la impresión de que los soldados sí lo hacían, güey. no, los soldados como tal no, güey, mandan a algunos oficiales especialistas a que den Den como órdenes. asesoría. No que den órdenes, que den como asesorías, güey. Uh-huh. No, pero el ejército mexicano no sale, güey. De hecho, fue muy, muy destacable el huracán Katrina en Estados Unidos porque es una de las poquísimas veces que el ejército mexicano ha ido a ayudar como ejército mexicano a otros países. Bueno, pues, ¿qué mejor país que nuestro vecino del norte, ¿no? Sí. Sí, pero, o sea, bueno, ¿a qué voy con esto? Lo que pasa es que estas operaciones internacionales son una fuente muy importante de mejora para las fuerzas que participan en ellas. Primero, porque para empezar tienes que cumplir con un cierto estándar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso empuja a que tus fuerzas se profesionalicen. Segundo, pues agarras buenas prácticas de los otros güeyes, ¿no? No lo sé, George. Si el otro no roba, no sé, no me agrada. Ándale, no te da confianza. Sí, no.
Sí, y pues finalmente, pues también la participación en estas operaciones internacionales, pues implica que te fiscalicen y te auditen entidades ajenas al propio ejército, ¿no? Y que pues eso, sí, supongo que Olvídalo, en güey, parte eso por eso no. no, en parte por eso no lo hacemos. Sí, no. Y finalmente yo creo que lo más importante para todos como sociedad, ¿no? Pues unas fuerzas, o unos militares más profesionales, pues a todos nos benefician. Especialmente si son en estas operaciones que en su mayoría son operaciones de rescate o de pacificación, pues. Sí, no estamos hablando de que México ande ahí invadiendo otros países. De hecho, tan así, vamos para atrás que creo que ya ni plan de N3 tenemos, ¿no? Creo. No, sí, eso sigue. Pues es el único que queda, güey. A lo que se chingaron es el Fonden. ¿El Fonden? Ah, ok. Es que el otro, fíjate, entonces más bien eso es algo que está en las redes, que veía justo un meme donde decía, y es que antes teníamos el plan de N3, pero ya no. Entonces igual es desinformación. Sí, güey. También hay que cuidarse mucho de la propaganda falsa en contra del caca, ¿no? Digo, o sea, no hace falta inventarle nada al güey, es bastante malo, así nomás. Sí, no, Ay, es sí, es solito de Pina. lo más tonto que veo cuando se inventan cosas. Tiene demasiadas cosas reales para andar inventando. Sí, pero está bueno, no sé, aquí ustedes qué piensan, batitos. ¿A ustedes sí les gustaría ver a las Fuerzas Armadas Mexicanas participar más fuera de las fronteras? O bueno, participar tal cual fuera de A las mí sí. fronteras. Pues sí, ¿no? Tengo Porque como dices tú, conflictos con la autoridad. eso les ayuda. Perdón, güey. Tengo conflictos con la autoridad. Mira, güey, los guachos existen y no vas a cambiar eso. Sí, pues sí. Yo no te recomiendo, güey, que se los vayas a hacerte a pedo, la neta. No, no le voy a hacer. No la estamos. Por eso aquí nadie la está haciendo de pedo, nomás estamos criticando. Sí, no. Porque el guacho primero va a disparar y luego va a preguntar qué pasó. Que No, no debería. preguntan. No, sí, ni siquiera preguntan. Disparan y te ponen un arma y dicen que eras narco y ya. Ajá. No, güey, ni eso, te desaparecen, güey. Bueno, sí, si preguntan por ti ya ¿Para qué dicen, dar explicaciones, güey? Nomás te desaparecen y ya, pues, mira. si no hay Sí, testigos, entonces, pues sí. la verdad yo creo que esta cuestión de las operaciones internacionales sí es como una vara que te permitiría medir al ejército y pues exigirles más, ¿no? Yo lo veo como una herramienta para hacer eso y precisamente creo que es en parte por lo que no se hace. Sí, pues a los generales, que definitivamente pues esta Bulgaria va muy en contra de los generales, pues yo creo que les ha de dar muchísimo resquemor ver o medir las capacidades de su tropa contra pues, otros ejércitos, ¿no? Porque pues ahí va a quedar de manifiesto pues la inutilidad de mucha gente. Sí. Tengo entendido que México sí participa en algunos ejercicios, pero sobre todo con sus fuerzas especiales, güey. Las únicas que sí están preparadas. Pero son tipo como limpiadas entre guachos, güey. No, pues fíjate, o sea, desde ahí, ¿no? Pues eso, o sea, sí, qué chido, pero pues qué utilidad podría llegar a tener, ¿no? No, pues sí, o sea, van a compararse, van a ver quién la tiene más grande, güey, nomás, o sea, entre fuerzas especiales. No, y eso en escenarios muy elaborados, güey. Sí. ¿Quién tiene ese eco? No sé, creo que el patito ¿Qué? A ver. tiene ese eco. No, yo estoy al tiro. Eco. ¿Eco? No soy yo. Oye, es el güero, porque en cuanto se muteó, se acabó el eco. Ah, sí es el güero. Ahí, Sí. güero. A ver. ¿No traes audífonos, güero? Ya te Sí, cayó el chiste. Qué raro. sí, traigo. Pero bueno. Te cayeron los soldados, güerito. Sí, esos son los ejercicios en los que participa México, que yo conozco, güey, porque de hecho hay rankings internacionales, güey, de esa madre. No es como los del himno, güey, que siempre somos el segundo. No, más estos bonito. están hechos por gente de otros países, güey, que miden eso, que dicen, no, pues es que vinieron
en tal evento quedaron así en este orden, ¿no? Cosas así. ¿No eres tú, Alcen? ¿No traes audífonos? ¿Eh? Tú no traes audífonos. Yo no. Es cierto. A ver. Si hablo yo, ¿se escucha el eco? No, Ay, no sí sé que es sí el es el Alcen. alce. Achis, no, soy yo también, ¿ok? ¿Pero de dónde sale? Chinga. Mira, porque si estoy así, no se oye. Ah, no, sí, ya soy yo. A ver, Patito, ese. A ver, voy. A ver, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Eco. No, güey. Son Sí el eres, güero y el pato. sí o no, si eres tú, güey. ¿Yo? Sí, ya te escuché. A ver. Mira. Ábrelo tú. Bla, 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 bla. Sí, sí eres tú, güey. Ah, bueno. Ya me Ya callo, sé. pues. Ay, pues sí. Y bueno, pues aquí yo quise tocar algunos problemas que a lo mejor no son tan evidentes o broncas del ejército, porque obviamente hay un chingo de cosas que son muy evidentes, ¿no? La brutalidad del ejército, la falta de preparación para las tareas policíacas que se le están poniendo ahorita, la falta de rendición de cuentas en la justicia militar, pues eso sí, todos los conocemos. Y precisamente, pues eso es toda esta estructura de problemas que sufre el ejército, es por lo que muchísima gente nos oponemos a la militarización. O sea, ni siquiera nada más decir que es malo porque es el ejército y el ejército es malo, no. La militarización en México es mala porque particularmente el ejército mexicano no es un buen ejército. Sí, no está preparado para ese tipo de labores. No Bueno, está preparado para muchísimas labores, incluso cosas que sí deberían estar preparados, güey. sí. No, digo, nos cae una guerra, güey, y nos hacen pedazos, ¿eh? Sí, pues desde ahí. Entonces, no sé, Batito, si quieran cerrar con algo más esta crítica comprensiva del ejército. Y ganó la militarización. No sé. Ándale. No, pues más bien diga sí a la profesionalización del ejército, ¿no? Sí, a la rendición de cuentas, a la transparencia. Ah, sobre todo. Si no podemos evitar tener Sí, que estén mejor. eso. Podríamos ser Costa Rica, güey, pero no creo que estemos en posición como están ellos de no tener ejército. Sí, no, está cabrón. Y aunque no tengan ejército, sí tienen policía nacional, güey. Sí, no, o sea, ellos nomás lo venden como que es el único país sin ejército, pero pues Sí, o obviamente. sea, fuerzas del orden, fuerzas de seguridad sí tienen. Ujú. Sí, porque pues todos necesitamos gente uniformada que le meta chingazos a los malos, ¿no? Ah, claro. Ah, el tema, a lo que iba más es que pues ellos no tienen los problemas de nosotros de que es una pasada de drogas a Estados Unidos, de violencia. Ajá. No producen la droga que le venden a Estados Unidos. Ajá. Sí, o sea, su realidad es otra y muy distinta a la de nuestra. Por eso te digo, no podemos soñar con ser un Costa Rica sin ejército. Lo que sí podríamos es pues empezar a regular toda esta parte para que el ejército pues empiece a rendir cuentas, se profesionalice y pues se vuelva un buen ejército a nivel mundial. Y correr generales a chingazos, güey. Eso, Es parte de la regulación, ¿no? eso es fundamental. Sí, yo quiero cerrar con una anécdota que tengo muy presente, de los años de Calderón, cuando comenzó la guerra contra Enrique Calderón. Había unas chingaderitas con una antena, unas cajitas con una antenota que traían los guachos. Los llegué a ver en algún momento y el guacho le estaba explicando que no, si esto es para detectar bombas. Y decía, a la verga, ¿cómo? Entonces me puse a googlear, así soy de meche y obsesivo. Pues resulta, güey, que la empresa que las fabricaba
le había vendido también a ejércitos tan estelares como el ejército de Malasia y algún ejército africano por ahí, a los de Kazajstán, creo. Y eran una mamada, güey, eran un pinche fraude. Eran de esas varitas para detectar pozos de agua, güey, que usan ahí los pinches saorís mágicos. Sí. Sí, me acuerdo de eso. Y se las vendían, y obviamente decían, pues bueno, es que en muchos lugares del mundo estas madres pues cuestan vida, ¿no? Porque pues el guacho se confía y pues no detecta ni madres de bomba y explota la chingada. Son como estas madres, güey, que supuestamente sirven para espantar mosquitos, güey, con ultrasonido. Y pues, se espantan por chingada. No, bueno, pero ahí de menos te quieren dar una explicación, güey. No sirven para nada, güey, esto es pirata, ni las originales No, sirven, güey. a esa madre no le daban explicación, güey, se llaman detectores moleculares. Es que todavía eso emite una frecuencia, que sirva o no le sirva al mosquito, no Sí, importa, no, pero emite una frecuencia. Las cajas eran una pinche ladrillo con una antena. Sí, güey. Y ahí te va o sea, lo que quiero llegar, pues no sé si los malayos o los kazajos estén bien pendejos y si se la creyeron, güey. Aquí en México, el pedo era el general que había dado la aprobación para ese proyecto y que se había llevado su buena tajada, güey. Por O sea, supuesto. no era un caso del ejército siendo pendejos, era un caso del ejército y específicamente de los generales del ejército mexicano siendo corruptos. Y tú veías a los guachos, a la pobre tropa, bien confiados en que traían su detector molecular antibombas. Y que también, Pero, según el guacho, le permitía detectar a los narcos y que por eso nunca los iban a agarrar en una emboscada. jaja. Ah, también Entonces, detectaba narcos. pues sí, ¿no? Ya en carrera del ratón. ¿Qué más te gusta que haga? Es que era la versión premium. Habían desbloqueado la chida. Entonces, pues esa es la clase de problemas a los que, aparte de la brutalidad del ejército, esa es la clase de problemas a los que conllevan estas fallas estructurales de las que hablamos, ¿no? O sea, poner en peligro la vida de civiles y de los mismos soldados, de la misma Y tropa. es ¿Para que, qué? Pues para que el chale, general o sea, tenga una casa más grande. todo organismo mexicano tiende a lo mismo, güey, a la corrupción, al mocha, a la tajada. Línea 12, güey, no nos llevamos tan lejos. Sí, no, y aquí lo importante es eso, o sea, el ejército no es para nada inmune a eso. Quien crea lo contrario, pues engaña. Por eso quise mostrar todas estas broncas del ejército mexicano que no tienen nada que ver con las situaciones más controversiales, son broncas tal cual claras y documentadas. Por eso, pues no, vamos, ya ves esas encuestas que dicen que el ejército es la institución más confiable. No, güey, no. Pero pues que te Le compre quien no falta, te conoce, No, ¿no? de hecho no. exactamente, les falta mucho para ser de veras merecedores de esa confianza. Es que esa confianza o ese mito yo creo también era por la falta de transparencia. Durante mucho tiempo antes de la guerra contra el narco no sabías ni qué pasaba por ahí. Sí. Mm. Y el mismo ejército están conscientes de esos pedos, güey. Te voy a contar otra anécdota del servicio que un teniente nos contaba, que en el ejército hay como especialidades, ¿no? Está pues, los Médico. ingenieros, artillería, infantería, blindados. Y nos contó el teniente que antes de los 90, cada una de esas especialidades tenía los simbolitos de rango los tenían de un color distinto, güey. Los dejaron de tener así porque en la guerra contra los zapatistas en Chiapas, los pinches guachos se dieron cuenta que los venadeaban porque andaban con su uniforme clasificado, camuflajeado, pero como tenían su simbolito de un color, güey, pues los podían ver fácilmente para emboscarlos en la selva. Porque se veía el pinche puntote verde o amarillo o rojo, güey. Entonces, yéndonos más allá de la corrupción, sencillamente, güey, un ejército que no se cuestiona a sí mismo, un ejército que no es auditado desde fuera, pues cae en esas pendejadas. Porque, pues, no mames, obviamente si lo piensas poquito es natural. Ocurrir que si traes un cintote verde, verde fosforescente en el uniforme, pues te van a poder emboscar y balacear más fácil, ¿no? No, pues chingó a su madre el camuflaje, güey, o sea. Uh-huh.
Pero pues si tu ejército no tiene la capacidad reflexiva de cuestionarse a sí mismo, pues esa es la clase de pendejadas en las que va a caer, ¿no? Correcto. Pues muy bien, batitos. No sé si quieren agregar algo más de el ejército, el glorioso ejército mexicano. No, ¿No? Muy bien, pues vamos a pasar a las noticias de las 2 semanas. Pues sí, tristemente, creo que aquí en la nacional, por la más gacha es esa, ¿no? Que triunfó el mal, güerito. la del PRI. Pues la militarización y añadido el PRI, ¿no? Sí. Aquelito. Se vendió barato el güey. Muy barato. Pues sí, pues el PRI se va a fracturar, yo creo, y naturalmente pues van a perder elecciones, porque pues mucha gente sí había dado un voto condicionado. Pues yo sí veo que se desbande y una parte ya de se vaya Morena y no sé, tal vez no sé, pues que en cierta manera compartían mercado objetivo. Sí, pues sí, pues Morena está hecha de pristas, güey. Sí, sí, se jalaron su banda. De priistas para priistas. Sí, pero el mayor pedo aquí pues precisamente que se da un marco legal a la militarización, ¿no? Y bueno, hay que decirlo tal cual, no es una militarización de el ejército va a controlarlo todo ya, no, o sea, es una justificación a todas las pendejadas y tropelías que el ejército ha hecho durante 12 años. Es pues seguir manteniendo la impunidad de los militares, ¿no? En cuanto a casos de torturas, violación de los derechos humanos, incluso desapariciones. Pues, ¿No viste, Alce, la protesta en las suavicremas? Ay, güey, ¿qué no es te eso? escuché, George, escuché ruido. Patito, mutese, por favor. Sí que se subió gente, ¿no? Se subió gente a la suavicrema, Simón. Ah, no vi. Sí, creo que unas mujeres, miembros de un colectivo de madres buscadoras, se subieron a la suavicrema y desenfundaron una mantota, acusando, bueno, en contra de la militarización, acusando pues, a cacas de sus, pues de tomar estas acciones, ¿no? Que favorecen la La impunidad. impunidad. No, la verdad es que esta semana para mí fue un poco muy tortuosa en muchos temas del trabajo, entonces no vi noticias, la verdad. Totalmente. Es más, creo que ni la anterior. Sí fueron días muy pesados para mí, entonces no vi casi noticias, batitos. Sí se las debo. No, pero esto pasó hoy en la mañana, güey. Ah, menos, güey. Sí, ahí está la manta que desenfundaron. Salió muy poco, o sea, sí le faltó algo de difusión, sí lo llegué a ver, pero no vi muchos detalles. De hecho, como nomás he visto ese ángulo de la suavicrema, no me imaginé cómo se subían, pero ya, ahí viene esa foto. Ah, no, si se vieron bien cabronos, güey, la treparon. Sí. Y alguien tuvo que ir hasta arriba, güey, porque. Sí, pues duró, creo que 15 horas todo el desmadre. ¿Pero fue hoy? Sí, güey. Hoy o ayer, sí. Mientras el desfile, ¿no? Ayer, ¿no? Porque ya está oscuro, mira. No, creo que fue hoy. O sea, te digo que el pedo duró 15 horas, güey. Desde la madrugada, seguramente, pues. Ajá. Entonces, pues sí hay una resistencia de una parte de la sociedad a esto. El pedo también es que pues mucha de la gente que se resistía hace 1 o 2 sexenios, pues Ahora está ahora, en favor, ¿no? pues no está a favor de eso, agacha las orejas porque ahora lo dice el cacas. Exacto. Simón.
No, ni idea de esto. Pues sí, así está el pedo. Y bueno, pues ¿ustedes qué creen? Que si haya más confrontación con el ejército y las pues activistas. Pues es que aparte de los que se suman nomás por llevar la contra, o bueno, porque es contra ahorita de su, o sea, pues bueno, es la oposición, pues hay gente que realmente está en contra, sea quien lo proponga. Pues sí. Pues yo creo que ahí no tanto es que estés en contra por per se, sino que algo te afectó, ¿no? Cuando alguien te toca tus derechos o los de algún familiar o... Sí, o sea, gente que genuinamente ve esto mal. Hay quien lo ve mal porque no soy yo el que lo propone o mis amigos. Sí, man. Entonces ya no es político, ya es hasta cierto punto personal, ¿no? Sí. Pues bueno. Lo malo es que a esas personas no tienen tanta voz como los que lo hacen por cuestiones políticas. Ah, no, es lo malo. Sí, pues bueno, a ver cómo evoluciona este pedo. Creo que la otra gran noticia de la semana pasada, pues fue que se nos fue Chabela. Sí, eso fue, pues ya algo que, pues digamos que, ya lo veía venir, diría un grupo de rock mexicano. Pero, pues, aunque sabías que estaba siempre a la vuelta de la esquina, siempre esperabas que no pasara, ¿no? O al revés, siempre estabas esperando que pasara y nomás no pasaba. Sí, Pensé que se iba a morir primero Carlos. Sí, o pues que sea, sí ya era, se ve muy traqueteado. Sí. oh, y que trae un buen de broncas, ¿no? En talk, o sea, cosas que pues él no creció con servidumbre y ahora que tiene que hacer cosas como que ya no le agradó. Ándale, aparte. Ay, pues bueno, o sea, primeramente hay mucha gente que como hasta por reflejo es muy antimonarquía. Digo, pues a fin de cuentas no deja de ser un ser humano, ¿no? Y pues toda muerte es lamentable. Aunque pues sí, la señora ya había visto todo lo que tenía que ver y más. Ya había vivido horas extras, güey. No, De yo hecho, Sí, no acabo de ver el Tren Maya. ándale, no vio no, un logro del cacas. y Vio muchas tampoco cosas, vio pero lo que no hizo vio en años posteriores, pero bueno, esa es una no, jalada. vio muchas cosas, pero nunca vio un logro del cacas, eso sí. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, realmente, pues uno puede estar a favor o en contra de la monarquía, pero en última instancia, pues uno no es inglés, ¿no? Esos son los güeyes que los mantienen, pues esos son los güeyes que saben si los... Pues si ellos son felices con un rey, una reina, güey, pues mira, ¿quién es uno para decirles que no, verdad? Ajá, Lo mismo que los españoles, güey, pues quieren tener rey, pues ahí ténganlo, o sea. pues sí, En España es más parapeto que otra cosa, ¿no? Nomás está ahí de un... Porque creo que en Inglaterra tiene un poquito más de... pues son actividades protocolarias, ¿no? Y Exacto, simbolismo. sí. Entonces ahora ya Carlitos, Carlitos, el rey más chiquito, más joven, no mames, ¿cuántos años tiene? 76, compite ¿no? con muchos para tener la insignia del Entonces, rey más joven, güey, que llegó al poder. Ay, sí, está bien traqueteado, no mames. Sí, o sea, ya se ve más para allá que para acá, güey, o sea, en otras circunstancias a lo mejor un rey de esa edad se estaría jubilando, güey, ¿velo? Ya estaría abdicando en favor de sus hijos, ¿no? Sí, güey, o sea, velo, eso es lo velo. que todos pensamos que iba a pasar, ¿no? Yo creo, Pero pues sí, pero ahora lo que viene, güey, ¿cuál de sus hijos realmente quieren ser reyes, güey? Pues yo es creo que a que el veces no mayor sí, es, güey. a Sí, veces sí no es que tiene la vocación. esa es que hay que. Porque ya ves que, pues, el tío de la reina, pues no quiso, güey. Sí, últimamente vemos muchos que tampoco No, el. pero lo ves en el hecho de que el mayor y toda su familia sí se plegaban a los deseos de la reina, ¿no? Uh-huh. O sea, a diferencia del otro güey que pues se casó y se fue y Desmadre. todo.
Deja todo el desmadre, o sea, pues se ve realmente que el güey, pues no seguía las órdenes, digamos. No se pegaba a los protocolos. Ajá, entonces, pues sí, ya desde ahí ves quién sí quiere y pues a quién no le llaman, ¿no? Sí, no, porque y es más, güey, bueno, no lo voy a asegurar, pero yo casi estoy seguro, güey, que este cabrón no va a durar lo que duró la reina en vida. O sea, sus años no van a llegar a tantos. Sin haber sido rey, güey, está tan puteado. Casi como estaba la reina después de 70 o 50, no sé cuántos años de haber sido reina, güey, de cargar todo lo que es lo que eso conlleva, ¿no? Sí, pero pues no mames, esperaste 76 años por algo, güey, pues no lo vas a dejar ir así tan fácil. No. Ya tiene 76. Hasta que el cuerpo aguante. Yo creo que a los 88 ya es mucho, güey. Ya no llega más allá. Sí, pues iremos viendo, pero yo creo que sí va a querer cumplir al menos unos cuantos años ahí Sí, en la pero ya silla. velo, o sea, ya es un viejito senil, güey. Pues por eso, hasta que el cuerpo aguante. Pues Hasta ponle que que se haga senil, ¿no? el Pero, baño ahí en la silla, ¿no? 76. ¿Cuántos tiene Biden? no, pero el Tata Biden es un roble, güey. Pues, sí, más que este compa, sí. Tiene 79 años, güey, y se ve como de 70. Claro. Sí, comparado con este se ve mucho mejor el Biden. No, o sea, ¿cuántos años crees que aguante? O sea, velo. O sea, Biden ya nos ha quedado claro que aguanta una caída, güey. ¿Tú crees Sí. que este cabrón aguante ahí un tropezón? No, Creo que también dicen que ya tiene hasta artritis, ¿no? Pues tenemos tiene artritis, Y creo anda que muy tiene mareado de gota. ¿Qué lo comparas con este pilar de masculinidad, güey? no, yo me enamoro, güey, ahí. Mames, pinche Top Gun seca pendejo, güey. Sí, no. Pero fíjate, o sea, ya enteramente ya fuera de mamada. Biden tiene 3 años más, güey. Y Biden sí le ha estado chingando toda su puta vida. Sí. Sí, pues, digo, no sé si viene desde abajo, pero, o sea, sí le ha trabajado. Pues ponle que no, pero, o sea, este güey sí ha estado ejerciendo labores gubernamentales Ujú. décadas, güey. O sea, el estrés, Lo ha este tenido. güey lo ha Porque tenido. a diferencia de lo que a veces la gente cree, o sea, ser gobernante sí es estresante. Sí, Independientemente si eres bueno o mal gobernante, las chingas te las llevas. O sea, te despiertan en las madrugadas casi diario porque tronó esto, porque pasó aquello, porque tienes que llegar a tal lugar. O sea, la vida no es tan bonita. No es, ya soy presidente, gobernador, algo y ya, la vida se me simplifica. No, ya hasta después. pero parece que ser príncipe sí. Sí, es que ser príncipe para ellos era bien chido, güey. Pues tenía servidumbre para todo. Sí, entonces, bueno, pues realmente pues creo que fue el chisme global. Consecuencias políticas fuertes podría tener. Bueno, esa es una pregunta interesante porque realmente, o sea, como tal, el poder del rey o de la reina, pues es inexistente, pero son un símbolo importante. Y si eso no tiene consecuencias directas en la conducción del gobierno de ningún país, pero pues un símbolo no deja de tener un peso. Es como cuando al rey de España le encontraron negocios checos, ¿no? Mm. Entonces, pues sí podría tener consecuencias para mal, pues si el rey, ahora rey Carlos, pues es un mal símbolo, ¿no? Sí. Ay, Porque Todo lo que eso es la Commonwealth, ¿no? sería lo que quisieras, pero la reina pues siempre supo mantener, pues, digamos, el decoro Estaba de totalmente la chapada a la posición. antigua, güey. Ella sí creció con los usos y costumbres de lo que es una monarquía. Entonces, pues sí, eso es lo que hay que ver. No No sé sé si te si contaron. vieron que, no recuerdo si a cuál de las dos esposas de cuál de ellos le sacaron unas fotos sin nada en la parte superior. Pues sí, pues bueno, pero esa es la Es clase de irrelevante escándalos que tiene, hasta ¿no? cierto punto, pero decían esto, es la primera vez que se hacen públicas las partes íntimas de alguien de la realeza. Al menos de Inglaterra, no de otros lados, pero.
O sea, que, Pues es que que habían también fallado en el protocolo, vaya. la Claro. reina Isabel vivió muchas primeras veces. Sí. Tanto tiempo, pues sí, vio muchos cambios de... Ah, O sea, pues para que te des una idea de lo largo de su reinado, a la reina Isabel le tocó el 30% de los gobiernos de Estados Unidos en toda su historia. nomás. La reina fue una tercera parte de la historia de Estados Unidos. Tercio, güey, no mames. Simón. Pues bueno, sí, pues Anduvo en la guerra, güey. en varias. De enfermera. O sea, Sí, tuvo una vida colorida la señora. sí. Y pues ya, saludos a Chabelo, que se mantiene invicto. Pero pues sí, estar hablando de la reina, creo que escondió un poco algo más sustancioso, vatos, porque al fin hay movimiento en este pinche mapa. ¿A Y no poco como todo a lo Putin le azulito es gustaría. recuperado ya, güey? ¿Eh? ¿Todo lo azulito es recuperado? Sí, ¿qué ocurrió en Ucrania? Bueno, la última vez que nos quedamos hace 2 semanas, estamos hablando de que habían comenzado los ucranianos una contraofensiva al sur del país, ¿no? En la provincia de Kherson. Pero los ucranianos hicieron algo muy inteligente, anunciaron mucho esta contraofensiva. Entonces los rusos desplazaron muchas tropas a la provincia de Kherson a combatir esto, ¿no? Ahora, digo, ahorita platicamos un poco más de la contraofensiva en Kherson, pero el resultado es que se debilitaron las líneas rusas en otros lados del país. Y bueno, también dicen las malas lenguas, creo que sí les comenté, ¿no? Rusia hace unos ejercicios anuales con China, India y otros países, ¿no? Se llama Vostok y son ejercicios muy grandes. Estimaban que tropas rusas van como 50,000. Entonces la semana antepasada empezaron esos ejercicios. Y como Putin bueno, Putin es de apariencias así, güey. Es de esos cabrones que se echan una deudota en Coppel, pero pues traen su iPhone 14, 15, ¿no? ¿no? No sé, güey, el más nuevo. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo iba a quedar mal con Winnie Pooh y el de la India, no? O sea, pues no, tenía que mandar a sus guachos. Entonces, entre la contraofensiva en el sur y los ejercicios militares, el flanco norte de la ofensiva rusa quedó muy desprotegido. Y Ucrania lanzó una contraofensiva sorpresa ahí, con una gran cantidad de tropas. Y literalmente, güey, aplastaron toda la resistencia rusa. No, pues es que si no había tropa, güey. No, de hecho, dicen que en algún momento, lo que les mencioné, en algún momento se enfrentaron a fuerzas especiales de la policía rusa, güey. Porque los que se quedaron custodiando esa parte eran unidades de reserva de la Guardia Nacional Rusa, güey, de la policía. Que pues obviamente no pueden hacer mucho contra pues un Contra un ejército. ejército Ajá, tal cual. bien, ujú, bien organizado. Entonces, lo que ocurrió fue, déjame ver si aquí se puede ver. Ah, no, acá tenía uno más detallado. Lo que ocurre es que los ucranianos comienzan un avance en profundidad. Ay, güey, está demasiado detallado. Entonces, comienzan atacando una localidad que está por aquí, que se llamaba Balaklaya. Y cuando colapsa Balaklaya, empieza a colapsar todo el frente, güey. Todas las tropas ucranianas se dan cuenta de que muchos de las localidades, los soldados rusos las están abandonando incluso antes de que lleguen. Mm. Y de esa manera, güey, en menos de 24 horas ya estaban en la orilla de esta provincia que se llama Kharkiv, que era donde estaba el combate en el norte. Y llegan a estas dos ciudades, Kupiansk e Izium. Kupiansk e Izium son muy importantes porque son nodos viales y de vías férreas. La principal ofensiva rusa está aquí al sur de esto, en la región que se llama Donbass, pero era a través de Kupiansk y de Izium por donde pasaban los ferrocarriles que transportaban las municiones, el equipo y los soldados para la ofensiva del Donbass. Si cortas eso, los dejas muy Pues desprotegidos. haces que sus líneas dependan de rutas mucho más largas y más vulnerables, ¿no? Ujú. Sí, pues por carretera seguramente. Sí, mira, aquí esta es la línea de combate más intensa ahorita. Y pues si te fijas, realmente sí, ¿no? O sea, Izium y Kupiansk eran una línea directa desde Rusia para mandarles cosas rápido.
Entonces, pero lo interesante aquí es, sí hubo combates, güey, pero realmente el frente ruso se deshizo, colapsó. Los güeyes entraron en pánico, abandonaron cientos, güey, cientos de vehículos, tanques, unidades de artillería, miles de toneladas de municiones, güey. Pues es que, ¿de qué te sirve la munición si no la sabes usar, güey? Sí, entonces esto es una, no hay otra palabra más que es una catástrofe militar para Rusia. Porque aparte de todo fueron capturados o murieron muchos soldados rusos, pero aparte fueron capturados miles de soldados en la retirada, porque fue una retirada completamente desorganizada. A- Aplicaron la de los alemanes en Francia, pues que con la guerra relámpago, el Blitzkrieg, avanzan tan rápido que el enemigo entra en confusión y después No cae sabe en ni por pánico, dónde ¿no? le caen los chingadazos, ¿no? Sí, Rusia se retiró completamente. Ucrania recuperó de 120,000 kilómetros cuadrados de territorio que Rusia ha ocupado. Ucrania recuperó aproximadamente 10,000, güey. El 10%. Chingo. 10,000 kilómetros cuadrados es más territorio del que los rusos han tomado en los últimos 5 meses, güey. O sea, nada más yéndonos por los números, todo el avance ruso de los últimos 5 meses se evaporó. Se desapareció. Sí. Aunado esto a que la ofensiva en el sur, pues continúa también avanzando. Donde sí dijeron que iban a atacar. Sí, o sea, no fue una finta, realmente pues ahí se están combatiendo, solo lo hicieron como muy evidente para que los rusos se distrajeran por ahí. Porque si te fijas, pues también hay pedacitos azules ahí abajo que pues el avance ucraniano se mantiene. Menos, pero sí hay. Y el pedo es que ahí, güey, en el sur es donde está el grueso de las fuerzas rusas. Entonces, pues que les vayan ganando también ahí, pues indica que Rusia realmente no tiene capacidad para recuperar la iniciativa. Sí, para defender. Y lo más importante de todo esto, güey, es que ha sido un golpe psicológico pues para la nación rusa, ¿no? Estaban hablando que era la peor derrota rusa desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es mucho decir. Entonces, sí, pues esto es lo que yo he dicho 6 meses, o sea, queda una vez más demostrado que Rusia no puede ganar militarmente esta guerra. Y no estamos hablando de un desgaste progresivo, güey, estamos hablando de que pues, las cosas llegan a un punto donde es muy fácil que colapsen segmentos enteros del frente. Que he escuchado esta semana, he escuchado mucho una frase de que se le atribuyen a Ernest Hemingway, que le preguntó, Ernest Hemingway está hablando de la bancarrota, ¿no? Dice que la bancarrota empieza de manera paulatina y luego ocurre súbitamente. Y los colapsos militares, pues también así empiezan de manera paulatina y luego súbitamente. Lo que está azul con rayas ahí en Kherson, este es. ¿Qué Es viene siendo? zonas con guerra de guerrillas Ah, ucraniana, güey. partisan. Sí, zonas con ataques partisanos. Sí, la gente defendiendo su propiedad, Y ¿no? precisamente, no, y cuando te enteras, güey, o sea, si tú eres un partisano ucraniano tras líneas enemigas y te enteras de que tu ejército tuvo una gran victoria, pues eso No, aumenta tu moral, ¿no? Y hace que pones el dedo en la llaga, güey, ¿cómo va? que te animes a dinamitar más, pues más rusos, ¿no? Un tanquecito extra, Sí, un pues que le echen depósito de más ganas. municiones, ¿por qué no? Entonces, pues sí, güero, se afianza más mi apuesta de que esto va a terminar con una bala en la cabeza de Putin, güey. Se la Ahora puede sí ya dar se le él, ve fin. se la puede dar él o se la puede dar alguien. Pues que siempre se le ha visto, o sea, siempre se le ha visto el fin de que Rusia no puede ganar. Ah, no, eso sí, nos dimos cuenta cuando no salió como ellos pensaban que iban a entrar rápido y salir Sí, victoriosos. ellos pensaban que en una semana, ¿no? Iban a. No, 3 días, Ajá. creo. 3 días iban a tener a Ucrania arrodillada pidiendo perdón El sueño de los de los generales amantes rusos. de la mano dura. Sí, entonces, pues, sí, la guerra no ha terminado principalmente porque Putin, pues, no tiene llenadera. Y como él no es el que se está muriendo, nada le cuesta mandar más gente, pero definitivamente Rusia está llegando al agotamiento, güey. Ya ven que les mandé el video
donde va un vato, el vato este de la compañía, bueno, de los mercenarios rusos a reclutar a una prisión. Sí. Que les dicen, no, güey, pues aguanten 6 meses en el frente y les perdonamos todos sus delitos. Pues, güey, no mames, o sea, para empezar, pues los 6 meses. prisioneros, los prisioneros no van a ser los soldados modelo, ¿no? Pero Por son algo Ajá. están 6 en el tramo. meses. Sí, les dice 6 meses. No aguanta, nadie aguanta 6 meses en el frente. Compa Rusia no va a aguantar otros 6 meses. No, pero digo, o sea, No van. y aparte, o sea, como humano, güey, con 3 semanas en el frente ya te estás acabando. Sí, pues yo creo que el Te güey tienen que rotar siempre. yo creo que el güey se los dijo porque realmente no espera que duren ni 6 días. Sí, claro. Ey, no. Sí, entonces, o sea, mucha gente estaba muy renuente a apostarle contra Rusia. En los últimos 5 meses todos pensaban, o muchos pensaban que iba a seguir siendo un empate, un empate técnico. Pero pues lo que te digo, güey, o sea, estas cosas así son. Cuando alguien dijo una vez, en la guerra, güey, el que no está ganando está perdiendo, no hay empates. Sí. No hay. Sí, o sea, no hay empates, güey. Así de simple. Si no estás ganando, estás perdiendo. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Y fíjate, ya están cerca de poder volver a retomar el Donbass, ¿eh? Sí, que es la zona esta separatista que supuestamente Putin quería defender, güey. Entonces, si toman el Donbass, ya no habría justificante para que siguieran ahí. Pues de hecho, ahorita como Ucrania con esta ofensiva ha tomado la iniciativa, tiene un montón de posibilidades distintas, güey. Pueden continuar con el avance donde están, pueden dar un pivote hacia el sur y tratar de partir el territorio ruso tomado en dos, o pueden transferir toda la presión a Gerson, y si toman Gerson, pues están a las puertas de Crimea, güey. O sea, todos los escenarios son malos para Rusia. Sí, no, ninguno le conviene. Sí, estas se las dejo ahí al costo. Están diciendo que hay cálculos de que la diferencia en proporción de bajas es de 1 a 10, güey. Vergas, 10 a 1. Qué putiza. Y no hay 10 veces más rusos que ucranianos en el mundo, güey. Entonces, Y aunque los hubiera, güey, no es sostenible. O sea, aunque los hubiera, no, es pues no, para sostenible, nada. güey, ¿no? Porque tu ritmo de generar militares no puede llegar a 10 a 1. Sí, no, definitivamente. Sí, no. Pero sí hay que mencionar la respuesta de Rusia, porque se han respondido. Pues sí, no ha sido hacerse bolita y llorar. Pero pues como siempre, Putin con su doble o nada, ¿no? Como ya no tiene para hacer doble o nada de guachos, ahora lo que han hecho es que ya están atacando directamente infraestructura civil. Han atacado plantas termoeléctricas y ayer destruyeron una represa con la intención de inundar una ciudad en el sur. Que esto ya estamos cayendo definitivamente en el terrorismo de Estado. Sí. Y en el terrorismo de Estado desnudo y abierto, pues, porque pues el ejército ruso ha cometido actos terroristas desde que empezó esta guerra, pero pues no tan evidentes, ¿no? Es como el hecho de atacar una represa para ahogar civiles. Que pues el pedo es que esto lo único que genera pues que esos civiles se encabronen más contigo, ¿no? O sea, no Sí. te acerca a ganar. Solo provoca que te agarren más tirria y que vayas a perder más feo. El que sobreviva a eso no va a ser realmente un amante de los rusos, ¿no? O prorruso. Sí, efectivamente. Y si lo era, ya no es. Sí, ándale, se le quitó. Y Sí, finalmente, güey, incluso dentro de los propagandistas rusos, ya muchos están cuestionando a Putin. Por eso están suicidándose muchos, güey. Ajá, o sea, la crítica abierta está contra el ejército ruso, no contra los militares rusos. Porque pues es más seguro criticar a los generales que a Putin, ¿no? Pero ya, Sí. o sea, ya hay muchísima crítica en contra de las Fuerzas Armadas rusas y específicamente ya se están escuchando voces en contra de Putin. Que Putin no sabe llevar la guerra. Pues no. La crítica más fuerte que no ha venido de Rusia, sino de pues el único aliado o semi-aliado que les queda a los rusos. Sí, güey, porque esta semana hubo una conferencia de una organización de seguridad en la que están
China y Rusia. Y Putin dijo en su discurso para cerrar la conferencia que reconocía, obviamente se escogen muy bien las palabras, ¿no? Pero decía, reconozco que nuestros compañeros chinos tienen muchas preguntas respecto a esta operación y algunas dudas. Entonces, güey, pues, o sea, si eso es lo que dice públicamente Putin, pues imagínate lo que Winnie ¿Qué Pooh le le ha habrá de haber dicho Winnie dicho Pooh? en privado, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, como siempre esto no se ve bien, pero ya se ve más claramente qué tan mal está el asunto. Y de nueva cuenta, pues en el momento en que Putin se quede sin alguno de sus apoyos, pues igualmente como con el colapso de su defensa, pues va a ser paulatino al principio y súbito el final. Muy bien, batidos. Lo van a desaparecer un día de estos. Sí, oye, Alce, ¿tú sabes que el chisme de Brett Favre? Ya cambiando de tema. No, algo vi que posteó el patito, pero, y tú también que preguntabas, pero no, la verdad no. Que Sí, bueno, que pues, hizo negocios chuecos, ¿no? Que les dio dinero o algo así. ajá, que había como un fondo federal pues de apoyo a los pobres, Sí, pero no, la dólares, verdad conozco. los dólares del bienestar, y que los dólares del bienestar que le dio el gobierno federal a Mississippi se los dio a Brett Favre para, para pagarle unos discursos y para pagarle un estadio de voleibol o algo así. ¿Quién es ese güey? No, no conozco. Ah, es un ¿No lo ubicas, futbolista. güey? Es que eres muy joven. ¿O no veías la NFL antes? Ah, sí, veo, pero no soy muy No, la conocedor de verdad yo no lo jugadores. veía. Yo sé de él por las estampitas y por Era el cosas. chido de Green Bay, ¿no? Cuando Green Bay era Green Bay. Ah, Ujú. ok. Era un No, o coreback. sea, Bueno, conozco, fue un me coreback. acuerdo de Dan Marino, de Pues haz de cuenta este como güey Dan de los Marino, 49. Si pero dicen el en nombre, Green me Bay. acuerdo. Sí, Joe Montana, ¿no? Joe Montana. Haz de cuenta, pero de Green Bay, güey. Ujú. Ujú. Sí, te digo, yo ellos los conozco más por las estampitas. No me acuerdo si eran de Sabritas o de quién, güey, que salían los corebacks. Ujú. Sí, No entonces era pues tan fan está del en americano, yo la medio, verdad. en medio de un escándalo de corrupción, güey. Y lo peor es que justo hay una comunidad de Mississippi que se quedó sin agua potable otra vez. Ah, hablando de agua potable ahorita. ¿Qué? Lo que pasó ayer, güey. No, pues no sé. Inauguraron ante de antier Ah, nomás escuché, cuenta. un depósito de agua, güey, y a los 2 días se cayó, cabrón. O sea, un depósito que decía no sé si la presidenta municipal o gobernadora de Morena, que iba a durar 20 años, güey, duró 2 días, güey, y se desmadró. Así. Y hay video, güey, de cómo se cae, o sea, Pero está que bien. hasta hubo muerto, ¿no? 2 muertos. Al menos 2 confirmados. Sí, no mames. Digo, ahorita que dijiste de agua, me acordé de ese tema que, pues sí, o sea, pinches obras que estamos haciendo, ¿no? Morena. No voy a defender al PRI porque es indefendible, pero pues por lo menos sus obras duraron un poquito más, güey. Tenía un poco menos de corrupción al parecer. Sí, güey, o sea, no es que no fueran corruptos, pero, o sea, por lo menos sí tomaban un porcentaje para la obra y los otros se lo chingaban. Estos casi se chingan todo y dejan una nada, güey. Como dice el meme de los pingüinos, ¿no? Tampoco tan rápido, Morena. Sí. Y recordemos el puente que se cayó hace poco. O sea, las obras que está haciendo Morena, güey, ¿valen madre? Sí, no, por lo cual nos debería dar mucho miedo como ciudadanos que vamos a tener que vivir con esas obras, ¿no? Berta, chécate esta noticia. Apedrean a alcaldesa en Puebla tras colapso de tanque de agua que dejó 2 muertos. ¿No? ¿Tú querías, Justa güey? razón. La neta sí, o sea, sí enoja. Y más en un pueblo, güey. Sí, para que vean que no lo invento aquí, dice. Norma Layón fue protegida por su equipo de trabajo para evitar ser golpeada y finalmente subió a su camioneta y abandonó el lugar. Chale. Pues ahí lo que dices, güey, que tenía una garantía de al menos 20 años. No, pues, o sea, es que yo ayer en la mañana o hoy en la mañana, güey, vi la noticia y yo me fui, no mames. Porque te enseñan cómo se cae, güey, esa madre. Sí, no, pues chale. Y sí, pues el enojo popular.
Que precisamente pues ahí debería de ver a Alito Moreno lo que le espera, porque pues sí, muy compa del presidente ahora, pero pues el presidente no va a durar para siempre ahí. Sí. La verdad es que yo ni vi qué hizo Alito, güey. Pues se vendió a Morena para la reforma de la Guardia Nacional. Que pues es como vender, Votara por el sí. que pues es como venderte a Putin ahorita, ¿no? O sea, pues sí es el que tiene el poder, pero estamos Pero viendo no, que no lo va a se le ve tener que vaya a mucho durar tiempo mucho ahí. más. Sí, Es que estos días, la verdad, en el trabajo me ha absorbido demasiado. Desveladas, desmañanadas, desmadrugadas. Entonces sí he estado muy metido. casi como el rey Carlos, güey. Algo así, güey. Digamos que un producto que hace magia en la base de datos para sincronizarlas, güey, nos traicionó y se madreó. Entonces nos dañó datos y ha sido de estar arreglándolos toda esta semana. Sí, pues bueno. Iba a arreglar que esa cosa siguiera funcionando y después ya todos los desmadres que nos hizo. Sí, pues ni pedo. Muy bien, Batitos, ¿alguna otra noticia que quieran comentar? No, creo que no. Creo que ya pasó Todo giró alrededor de eso. de James Webb y la Fórmula 1, ¿no? Sí, ¿cómo anda la Fórmula 1, güey? Pues básicamente Verstappen está nada de convertirse ya en el campeón del año en curso. Creo que en la siguiente carrera, si él gana y los demás no quedan creo que en octavo o en cuarto para arriba, y ya es campeón. Que sería Leclerc y Checo. Perdón. Salud. Digo, por un lado le quita emoción, ¿no? Eso sí, o sea, ya no lo ves igual, al menos yo. Ya sabes quién es campeón, ya pues son carreras por correr, da igual quién gane. Por el otro, la verdad es que no es que Red Bull haya sido el mejor carro, es que es el que menos broncas tuvo. Pues muy bien. Mañana juega el AVE. Para ustedes es hoy, pero bueno. Sí, oye, ¿qué fecha quedó siempre para el lanzamiento del Artemis 1? No sé, güey, ya, porque creo que las ventanas son muy pequeñas. No, pero lo que pasa es que ya que falló el segundo lanzamiento, Yo creo que se va para octubre, güey. estaban discutiendo si llevarlo al hangar o no, porque obviamente llevarlo al hangar pues mueve mucho todo. Pero creo que la siguiente ventana quedó para el 27 de septiembre, entonces pues hay que estar atentos a ver si ahora sí se arma. Ojalá y si salga. Sí, ya está con mis proyectos, güey. Chingos de retrasos. Pues muy bien, Batillos. También que, bueno. Pues Lo malo, disfruten. a veces me hacen sacar unos adelante y luego se atrasan otros y todo se mueve, güey. Sí, así es esto. Pero bueno, pues disfruten mucho su puente, Batitos. Igualmente. No crean en las promesas del ejército ni en las promesas del rey. Ni en las promesas de Alito. Y vayan a ver grupos que aunque no les gusten, les salgan gratis. Sí, pues de menos. Pues ya se gastó el presupuesto en eso, ¿no? Pues de modo Exacto. que aproveche. Yo por eso fui a ver a Los Ángeles Azules. No es mi hit, pero pues ya lo pagaron, güey, y estaba Sí, a 3 cuadras de mi casa. ¿Por qué no? Pues tus impuestos ya se usaron en eso, ¿no? Pues de Sí. menos disfrútalo. Exacto. Y no se arrimen a las obras de Moreno, tan peligrosas. Sí. Sí. De hecho, pues no sé, güey, hasta me da desconfianza todavía más lo que están haciendo en la línea dorada, güey. Y luego, otra, cabrón, están remodelando la línea rosa ahorita. No, pues con cuidadito, Alce. Es la administración de Sheinbaum, entonces no sé, güey. No, pues no da confianza. Qué miedo. Claudia, la constructora. Sí. Muy bien, pues bueno, cuídense mucho, vatos. Disfruten Dale, su que puente tengan buena semana. y Sigan sigan vulgares. vulgares. Bye, bye.